¿Qué demonios estaba pasando? Dedujo, obviamente, que los sistemas de comunicación fallaron cuando las luces rojas no volvieron a encenderse con las demás. Se tensó cuando la puerta de su celda se abrió de repente, apenas un centímetro. Entre la alarma, las luces parpadeantes y la puerta defectuosa, Mansk podía suponer que toda la base estaba en cortocircuito. Al estar bajo tierra, no podía sentir explosiones en la superficie, pero el crujido característico de los cimientos metálicos a su alrededor le decía algo. Ciudad Cabeza de Puente se enfrentaba a un serio ataque desde arriba. Te sacaremos de aquí, hombre. Mansk oyó la voz familiar antes de ver la mano de Jack cerrar de golpe la puerta de su celda. El normalmente silencioso Recom se quedó sin palabras, quisiera o no, al darse cuenta de que no era solo su camarada médico quien estaba al otro lado. Prager estaba a su lado un momento después con algo en la mano. Un objeto que recordaba haber visto de cerca la primera vez que vio a Reika. Su bastón. O el bastón de su padre. El largo trozo de madera roja extraído de un Iwatukuru caído y tallado en las alas de un Ikran al vuelo. Mans nunca tuvo la oportunidad de decirle a Reika que tan bueno era ese garrote. Aunque, claro, ella probablemente lo supo cuando se lo lanzó a la cara cuando la atacaron. La atacaron. Mans ya se estaba castigando por las estupideces que había cometido. ¿Cómo podía olvidar la crueldad con la que trató a esta Navi de la que luego tuvo la audacia de enamorarse? Joder. Exclamó Ja, abriendo la puerta al siguiente destello de luz antes de gritar desde el pasillo. ¿Qué pasa, tío? El desbloqueo de emergencia no funciona con el generador. Aguanten. Gritó una voz apagada por la distancia y las alarmas. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó Mansk, tratando de ver desde su ángulo limitado con quién estaban hablando. Los Navi atacan, dijo Ja, haciendo una ligera mueca de dolor mientras giraba la espalda para intentar abrir la puerta a la fuerza. ¿Aquí? Preguntó Mansk con incredulidad. El objetivo de la construcción y defensa de Ciudad Cabeza de Puente era crear un refugio impenetrable para los humanos. No solo ser un blanco más grande para los Navi. ¿Acaso Pandora estaba atacando la ciudad? Está ella. Ja y Prager miraron a Mansk cuando este se detuvo en seco. Debería estar preguntando por el escuadrón. Los soldados humanos. Larga. La ciudad. Pero lo primero que pensó fue en Reika. Si la gente no asumía ya que era un traidor a la humanidad, lo que estaba a punto de preguntar sin duda se lo confirmaría a sus camaradas. Sí, dijo Ja asintiendo. Está aquí. Reika era una luchadora fuerte, sobre todo con las piernas. Los Recom supieron por qué cuando los guió por los territorios de su infancia en el Valle de los Dientes Rotos. Había sobrevivido hasta aquí. No podía morir ahora. No estando tan cerca de Araña. No podía ver con claridad quién la tenía inmovilizada en el suelo ni quién estaba detrás de ellos, donde vio a los humanos. Pero aprovechó al máximo cuando la mano que le tapaba la boca finalmente se aflojó y Reika hundió sus afilados dientes en los dedos de ambos para acelerar su liberación. Cuando el atacante retiró la mano con dolor, ella echó el codo hacia atrás mientras se retorcía bajo ellos en un movimiento inspirado en las enseñanzas de combate de Warpaint. Evitaron el golpe, pero no el potente golpe de talón en el estómago. La fuerza de su patada la empujó contra una pared y al atacante contra la otra. Reika jadeó mientras la adrenalina y el miedo corrían por sus venas al ver quién la había tacleado. El corazón le dio un vuelco al mirarlo fijamente. Tranquilo. Reika miró fijamente a Kiev mientras este se recuperaba de su patada en el estómago. Su mirada se dirigió a Aleric Not, que se acercaban desde la intersección de los pasillos. Se detuvieron. Sin duda, la mirada de desconfianza y amenaza en su rostro bastó para hacerles reconsiderar acercarse más para un reencuentro. Enseñó los dientes con un gruñido mientras se apoyaba sobre manos y pies, agachada, retrocediendo. Mansk extendió la mano para detener a los otros dos, aunque se habían detenido por voluntad propia. Era evidente lo aterrorizada y peligrosa que estaba Reika. Y nadie podía culparla. Incluso sin que ellos supieran que había descubierto que no eran verdaderos Navi con algún extraño defecto en las manos y los pies, tenía todo el derecho a ser hostil. Intentó acercarse mientras le decía que se calmara, pero solo recibió una mirada fulminante y un grudido. Reika frunció el ceño y se mordió el labio inferior para evitar que le temblara. Las emociones que sentía al volver a ver a Kit eran inconcebibles. Alegría, tristeza, ira, alivio, frustración, confusión, rabia, todas luchaban por controlarse.
¿Qué parte de la verdad que desconocía era la mayor mentira? No tuvo tiempo de resolverlo. Mans levantó las manos y luego las bajó lentamente, diciéndole que se calmara. Esto solo consiguió que ella siseara de nuevo. Observó lo salvaje y fuerte que parecía, vestida con los harapos de su bata de hospital tras su vivisección casi mortal. Se señaló a sí mismo y luego a los demás, ahuecó un puño en la palma de la otra y la señaló. Te ayudaremos. Reika inmediatamente levantó su mano plana hacia ellos y sacudió la cabeza. No. Mansk parecía confundido y luego hizo un gesto con la mano derecha. No era momento de debatir, pero ¿qué otra opción le quedaba sino preguntar por qué? Reika gruñó mientras se señalaba a sí misma, se pasó la mano por la frente, se dio un golpecito en la sien, alargó la mano izquierda hacia adelante antes de cerrar el puño y lo señaló. Volvió a señalarlo, se pasó los dedos por la cara desde la frente hasta la barbilla, se pasó la mano por la frente, cerró los dedos en un puño y se lo colocó en el centro del pecho. No sé qué eres. Llevas una máscara que no es real. Mansk echó las orejas hacia atrás y no pudo mover las manos para responder. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que había conectado con la resistencia cuando era libre. Jai Prager le dijeron que Reika estaba allí. Que estaba aquí como Toruk Makto y liderando al pueblo. Lo primero que hizo con su libertad fue encontrar la manera de regresar con el poder que necesitaba para contraatacar. O al menos intentarlo. No iba a dejar atrás a la niña, ni aunque eso la matara. Tienes que conseguir que confíe en nosotros, tío, dijo Ja mientras él y Prager miraban por encima del hombro en busca de la siguiente ola de gente que pudiera toparse con su motín. Mans miró fijamente a Reika. En lo profundo de sus ojos, tras esa pared de ira, podía ver la traición. El dolor. Ella lo sabía. Todo. Sabía quién era y de dónde venía. Lo que había hecho y lo que pretendía hacer. Pero eso ya no era lo que quería, quizá hacía tiempo que no quería servir al Arda como un perro de ataque azul genéticamente modificado. Aquella mujer increíblemente fuerte y bondadosa era todo lo que realmente deseaba. Su entusiasmo por la vida y su capacidad de adaptación a las peores situaciones, la había puesto en la peor situación al enamorarse. Dame el bastón, dijo Mansk, extendiendo la mano hacia Prager. La mirada de Reika se dirigió a su mano y luego a sus ojos, como si cada uno representara una amenaza. Se quedó atónita al reconocer el bastón de su padre entre los destellos de luz. Verlo le recordó la sensación que sintió cuando Araña le devolvió la cuerda de la canción a su padre y todo lo que le pertenecía después. Las cosas que el líder le había permitido recuperar por su ignorancia y obediencia. Reika soltó un suspiro forzado de la garganta apretada mientras observaba a Kier barrer con cautela el bastón por el hueco que lo separaba e inclinarse para dejarlo en el suelo antes de regresar lentamente con los demás. Lo observó fijamente unos instantes antes de volver a alzar la vista hacia Kiet. Lo vio tamborilear con los dedos en el dorso de la mano, luego levantó una mano y bajó la otra hasta el suelo. Araña está bajo tierra. Reika echó las orejas hacia atrás. Así que su hermano ya no estaba en el centro de curación. Si Spider estaba bajo tierra, ¿estaba en una prisión como ella? Sin apartar la mirada de Kiet, Reika ignoró la ansiedad con la que Aleric y Knot se movían a su lado mientras extendía la mano para agarrar la parte más cercana del bastón. Ninguno se movió cuando lo agarró y lo recuperó rápidamente. Se puso de pie, pero los demás permanecieron donde estaban, incluido Kiet, de rodillas ante ella. Tranquilo. Su corazón y su mente luchaban mientras Bridgehead ardía en llamas a su alrededor. Un incendio que ella había provocado. Reika no se molestó en dejar que sus ojos le picaran demasiado antes de dejar que las lágrimas resbalaran lentamente por sus mejillas. Miró el bastón, apretando con fuerza la herramienta familiar, y luego volvió a mirar a Kiet con una determinación férrea. Extendiendo la mano izquierda con los dedos abiertos, Reika preguntó. ¿Dónde? Reika seguía siendo cautelosa con los Recom. Era evidente por su insistencia en que tomaran la delantera, a pesar del riesgo de que los Navi sordos cubrieran la retaguardia. Mientras seguía a los 3 Recom lejos de donde recordaba que estaba el lugar de curación, vio que Alert era más lento y se llevaba la mano a la parte baja de la espalda en cada esquina en la que se detenían para despejar. Knot ya no llevaba la ropa de los demás Recom, ni patrones de nubes que se mimetizaran con el bosque, y su cabello era lo suficientemente largo como para colgarle por la base de su twin y llevaba la diadema que ella le había trenzado meses atrás. De hecho, ninguno llevaba su atuendo guerrero habitual.
Ealer vestía la ropa de los sanadores de la gente del cielo, pálida y de un color singular. Kied llevaba una prenda naranja brillante que le cubría todo el cuerpo si no le hubieran bajado las mangas y le hubieran atado la cintura. Parecía increíblemente incómodo y opresivo. Los tres se habían despojado de los colores de sus guerreros. ¿Acaso quienes o lo que fueran antes eran diferentes de lo que se habían convertido? ¿Acaso eso le importaba? Si lo que decía el caminante de sueños era cierto, Reika los conocía desde hacía casi toda su segunda vida. Tenía un lienzo en blanco sobre el que construir sus ideas. Si solo renacieron para destruir a la gente y reclamar la tierra, ¿por qué consideraba a algunos menos interesados en la conquista? Mientras los seguía de un lado a otro por la fortaleza de la gente del cielo, ¿qué importancia tenía esto? ¿Por qué le importaban después de todos los secretos y las medias verdades? Reika y los Recom se detuvieron al final de un pasillo con grandes puertas que daban a una escalera de emergencia. Observó a los hombres intercambiar palabras, pero nadie la llamó por señas. Por lo visto, Ealer y Knot mantenían una conversación intensa, y vio a Kiet observándola de reojo. Era tan difícil no mirar a este hombre al que adoraba y despreciaba a la vez, debido a lo que ella misma había aprendido y a lo que decía la caminante de sueños. La caminante de sueños conocía sus vidas pasadas, pero ella conocía sus vidas actuales. Dejó que su mirada se posara en la de Kiet, quien bajó la mirada al instante, aplanando las orejas. Vergüenza. Su mente y su corazón revoloteaban como insectos atraídos por el aroma de una planta carnívora. Tentando su propia existencia, dejándose seducir por lo dulce y amable, solo para ser engañada. A pesar de la amenaza, Reika no podía apartar la vista de su amado. La contemplación de Reika se interrumpió cuando Ealer y Knot se dieron la mano y se abrazaron. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tenían las orejas caídas y la tristeza en sus rostros? ¿Y por qué el siguiente movimiento de Ealer fue jalar a Knot en sus brazos para moverlos firmemente alrededor de su garganta? Reika entró en pánico. Instintivamente, dio un paso adelante para detener el ataque mientras los ojos de Knot se ponían en blanco al bajarlo al suelo. La mano de Kiet la rodeaba por la muñeca y se conectó con la mano armada con el bastón para evitar que volviera de golpearlo con la cara. Todo su cuerpo se tensó y siseó, intentando liberarse. Kiet la atrajo hacia sí, junto con el arma, rodeándola con fuerza con su brazo libre. Fue suficiente para que Reika se congelara, derritiéndose en la comodidad del familiar abrazo de Kiet. Aunque su agarre era fuerte, no la sujetaba hasta el punto de que no pudiera girar la cabeza para ver a Knot inconsciente en el suelo y a Ealer tomándole el pulso. Se relajó un poco, pero seguía sin entender qué hacían. Sus fosas nasales se dilataron al inhalar profundamente el aroma almizclado de Kiet. Inmediatamente sintió que extrañaba su toque cuando él la soltó lentamente y retrocedió para mirarlo en busca de una explicación. Kiet juntó los dedos índice y medio, acercó la mano y saludó a su alrededor. Señaló a su camarada, desmayado en el suelo, pasó la mano por delante y juntó los nudillos. Reika se quedó atónita y llena de compasión cuando Kiet explicó. Knot se quedará aquí. No quiere pelear. Reika miró a Knot en el suelo mientras Kiet se alejaba de ella y se acercaba a Ealer. Knot ya no quiere luchar. ¿De verdad? Qué triste para él, verse obligado a comprometerse con una vida que ya no deseaba. Pero ¿por qué no irse? Ahora sería el momento, ¿no? ¿Por qué Ealer lo noqueó? Tenía tan poco tiempo para encontrar a su hermano y ahora se enfrentaba a preguntas existenciales. ¿Elección versus compromiso? El sanador dio un paso adelante y captó la mirada penetrante de Reika cuando lo miró fijamente. Se erizó ante su mirada, pero comenzó a hablarle lo mejor que pudo. Se señaló a sí mismo, adelantó la misma mano, la apretó hasta formar un puño, frotó las yemas de los dedos, hizo una breve pausa antes de colocar la mano sobre el pecho para retirarla al inhalar, y terminó golpeándose los dedos en el dorso de la mano izquierda. Voy a buscar medicina y aliento para Spider. El médico no esperó a que ella aceptara ni a que lo interrogara. Salió de la enfermería con un ligero tambaleo al caminar, y Reika y Kiet se quedaron solos. A pesar de las alarmas a todo volumen, los destellos de las luces y la imperiosa necesidad de encontrar a Spider para largarse de allí, el tiempo se detuvo lo suficiente como para que compartieran una última mirada de anhelo reprimido antes de que Kiet le indicara que se acercara a la puerta de la escalera de emergencia. Mansk se agachó por la puerta hacia el hueco de la escalera y ambos alzaron la vista hacia una lluvia de chispas que salía de unas luces cortocircuitadas en lo alto de la escalera. Ciudad Cabeza de Puente se estaba yendo al garete.
El sistema eléctrico y los generadores de emergencia se superaban mutuamente por el control. Le dio un golpecito en el brazo mientras señalaba hacia abajo y luego inició el descenso. Los Na'vi bajaron rápidamente las escaleras humanas, aunque un poco apretados para su espacio mental. Reika prácticamente le pisaba los talones a Mansk para no perder el ritmo después de que salieron de las escaleras y corrieron por más pasillos largos. Puede que todos le parecieran iguales, pero Mansk conocía la distribución del sector militar como la palma de su mano. Ambos. Anticipaba, y rezaba, que el puesto de guardia del bloque de celdas estuviera vacío, considerando que solo había un prisionero humano y que el resto de la base se estaba yendo al carajo. Necesitaban a todos los soldados que pudieran conseguir en la superficie. Mans le tomó la mano libre mientras se acercaban al puesto de guardia y la jaló contra la pared para que echara un vistazo alrededor de la esquina antes de irrumpir en la zona abierta donde los guardias observarían y permitirían el acceso a la prisión. Supuso que tendrían que abrirse paso a la fuerza a la sala de control si no había soldados de la RDA presentes. Era el menor de dos males encontrarla vacía en lugar de abrirse paso a la fuerza. Tenían suerte de que una adolescente con una pierna rota en proceso de curación no mereciera más seguridad. A menos, claro, que ya los hubiera despedido alguien de mayor rango. Mansk también se dio cuenta de lo afortunado que era cuando Reika le devolvió el apretón al examinar la zona. Fue reconfortante sentir su mano en la suya. Él la miró y cedió. Soltándole la mano para hacer señas, Mansk la señaló a sí mismo, apretó el puño 2 veces rápidamente y señaló las puertas. Tenemos que ir allí. Reika asintió. Bien, lo entendía y estaba dispuesta a escucharlo. Se señaló a sí mismo de nuevo y luego a la cabina de seguridad tras gruesos ventanales y una puerta cerrada. Iré allí. Mans la señaló, levantó la mano brevemente y luego señaló la puerta. Espera ahí. Reika asintió de nuevo y ambos miraron a su alrededor una última vez antes de tomar sus respectivas direcciones. Tenía el bastón listo mientras observaba a Kiet acercarse a la puerta de tamaño humano y arrancar de la pared el panel junto al marco para revisarlo rápidamente y cortar los cables. Su corazón latía con fuerza con el parpadeo de las luces mientras pasaban los minutos mientras Kiet desactivaba las cerraduras internamente para poder usar su fuerza genética para forzar el resto del camino. No sabía que él esperaba que tuvieran que forzar la puerta como los otros Recoms hicieron con su celda entre los cortes de energía. ¿Necesitarían un poco de suerte primero? Ignoró el sudor que le sudaban las palmas de las manos, reajustando su agarre y mirando rápidamente a Kiet cada pocos segundos mientras trabajaba en las extrañas máquinas de la gente del cielo. Spider, su hermano pequeño, estaba en algún lugar más allá de esa puerta. Se burlaba de ella con su vista obstructiva. Si tan solo pudiera verlo, Reika se sentiría mejor y más segura de que finalmente escaparían y serían libres. Nunca más volverían a ser atrapados por ese lugar maldito ni por su gente. Dio un pequeño salto, con las orejas hacia atrás y la cola agitando cuando la puerta se abrió de golpe un poco y luego otro centímetro mientras Kiet seguía luchando con la máquina. Mientras la red eléctrica estándar zumbaba, las luces de emergencia parpadeaban en rojo y activaban los procedimientos de bloqueo. Gruñó ansiosa mientras la puerta se cerraba y volvía a abrir varias veces. Para su gran alivio, después de un minuto de burlas, la puerta se abrió hasta la mitad con una sobrecarga de energía y hubo espacio más que suficiente para que pasaran. ¡Oh mierda! Y... Reika lo sintió primero, pues oír la voz atónita de loco no era una opción, cuando dos frías púas se clavaron en su estómago. La conmoción le resultó demasiado familiar. Literalmente. Su cuerpo no pudo reaccionar con la suficiente rapidez a la sorpresa tras la puerta. La picana eléctrica que Loco le clavó en el estómago la empujó hacia atrás, pero ni siquiera pudo doblarse hacia adelante por el dolor cuando un puñetazo de 4 dedos la golpeó en la mandíbula. El doble ataque la hizo tambalearse hacia atrás varios metros, pero se obligó a mantener los ojos abiertos mientras se le llenaban de lágrimas al ver a Warpain desenfundar su ar. No, así. No si Mansk tenía algo que ver. Salió de la cabina de seguridad y tacleó a López por la cintura antes de que el cañón apuntara a su amada. Reika no tuvo tiempo de recuperarse del todo, ya que Zdinarsk también intentó usar su arma, pero el Navi fue lo suficientemente rápido como para blandirla antes de que la desenvainara. Zdinarsk se vio obligada a recurrir a la picana eléctrica para defenderse mientras los hombres se agarraban contra la pared. El arma de López se había caído y había sido pateada en algún momento de la refriega, dejando la pelea a puñetazos.
Mansk sabía, a la hora de la verdad, que López era el mejor peleador. Siempre lo había sido. Sí, Mansk podía lanzar las manos, pero no como López. Retírate, joder. Gruñó López mientras se zafaba del débil agarre de Mansk y le lanzaba un codazo como un torpedo al plexo solar. Y dolió muchísimo. Mansk se quedó sin aliento y sintió como si le hubieran roto el esternón por la mitad. Tosió en lugar de respirar, intentando al menos mantener los puños en alto para bloquear el ataque, sin duda implacable, de López. Mansk tuvo que rezar para que todos los silbidos y gritos del duelo entre Zdinarsky y Reika fueran una mejor señal de victoria que la suya y la de López. El luchador tomó rápidamente el control de la pelea agarrándose el brazo recién curado para torcerlo hacia la espalda. Su nariz crujió con fuerza y la sangre brotó de inmediato de sus fosas nasales cuando López se estrelló contra el suelo al ceder Mansk por la tensión del brazo roto. Ahogarse con la sangre y el rodillazo de López sobre su espalda no le ayudaron a recuperar el aliento. El desafío de Reika fue mucho más parejo, a pesar de los 2 golpes que recibió antes de saber que comenzaba una pelea. Antes de su escape, las diamantes azules habían recuperado sus fuerzas, así que la vivisección se centraría en un sujeto Navi sano. Krazi manejó la picana con furia, más bien en defensa de la mucho mejor habilidad de Reika con el bastón de madera. La Navi obligó a la Recoma a retroceder con toda la fuerza del bastón que empuñaba con ambas manos, lo que la hizo estrellarse contra las ventanas de la cabina. Las luces alternaban entre blanco y rojo, entre generadores de respaldo y luces de emergencia. No pudo oír el chirrido de la puerta de seguridad al cerrarse entre los procedimientos de cierre y la orden de silenciar la máquina para abrirlas. Krazi y Reika nunca habían peleado. En realidad, no. Al principio desconfiaba de las recomendaciones, pero Krazi se había acostumbrado a ella enseguida. Se sentía como la primera amiga de Reika entre ellos. Después de Spider, claro. La recomendación activó la picana, a pesar de no estar en contacto con el cuerpo de la Navi, para distraer a Reika ante la posibilidad de recibir otra descarga. Aunque las púas ni siquiera estaban cerca, sus armas seguían siendo desconocidas para ella y solo contenían maldiciones. Reika saltó hacia atrás y Krazi la persiguió sin dudarlo. La táctica de intimidación de la picana estaba funcionando cuando Krazi volvió a blandir la varilla metálica brillante hacia ella. Reika apretó los dientes cuando la picana le rozó la mano al usar el bastón para bloquear, y Krazi la deslizó hasta sus dedos. Incluso un ligero golpe le erizaba la piel. Giró el bastón alrededor de la varilla para guiarlo, estrellando el icran en la punta contra el suelo, y la picana impactó contra el suelo en una explosión de chispas. Golpeó a Zdinarsky con el hombro, haciendo que ambos cayeran contra la puerta de seguridad. Con la inestabilidad eléctrica de la red eléctrica de la ciudad, esta se había abierto y cerrado repetidamente durante la lucha. Estaba cerrada cuando chocaron contra ella, lo que provocó en Reika un shock mental al pensar que su camino hacia la araña estaba bloqueado de nuevo. Para consternación física de ambas mujeres, la puerta se abrió y sus cuerpos rodaron bruscamente por ella hasta caer al pasillo de celdas que había tras ella. Mientras Reika volvía a su posición, agachada con su bastón listo, vio a Kiet en una posición comprometida bajo las imponentes habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Warpaint. Krazi también se ponía de pie, dejando la picana eléctrica y finalmente desenfundando su arma. Ella y su arma mantuvieron a Reika confinada al otro lado de la puerta, ya que no podía oír el crujido del brazo de Kiet ni sus gritos de dolor. No es nada personal, cara de muñeca, dijo Zdinarsky en voz baja. Es así. Reika se quedó mirando el arma una fracción de segundo antes de que las luces empezaran a parpadear. Aunque no era seguro disparar en el espacio reducido de la sala, Krazi lo hizo de todos modos. ¿No le habían puesto ese apodo por nada? Pero falló, Krazi falló su objetivo a quemarropa. Quizás fue porque Reika fue demasiado rápida o quizás al ver a los Navi cargar contra ella en el corto espacio que las separaba. Pero la recomunicación falló, pues Reika la alcanzó primero al saltar hacia adelante. Agarró el bastón con fuerza con ambas manos y se estrelló contra el débil intento de Krazi de bloquear. No pudo evitar la recomunicación, así que los Navi pensaron que iría por el único camino posible. Por encima de ella. Por supuesto, su salto sobre Krazi encontró cierta resistencia, pero no la suficiente para evitar que cayeran. Reika dio una voltereta débil cuando el Recom intentó impedirle volver a cruzar, pero superó el umbral justo cuando las luces parpadeantes se volvieron rojas. Su intento de ponerse de pie se vio interrumpido abruptamente al retirar su bastón.
Con las orejas hacia atrás y los dientes al descubierto, Reika echó la cabeza hacia atrás para encarar a Krazi de nuevo, pero se quedó paralizada ante lo que vio. Reika había despejado la puerta antes de que el bloqueo de emergencia intentara cerrarla, pero Krazi no lo había logrado. La Recom había logrado sujetar la base del bastón para detenerla, pero con el sacrificio de su brazo, ahora atascado en la puerta que luchaba por cerrarse. Su determinación por escapar fue brevemente eclipsada por la empatía que sentía por Krazi, atrapado como una presa en una cacería. La Recom apretaba los dientes con fuerza y la miraba con los ojos entrecerrados por el dolor a través del hueco de la puerta. La puerta metálica se había clavado fácilmente en su carne y la sangre se acumulaba en ella. Krazi dijo algo. Reika no supo qué. La Recom, aún sujetando el bastón mientras le aplastaban el brazo, mantuvo el contacto visual a la fuerza. Su cuerpo se estremeció de dolor, pero mantuvo el contacto visual, intentando que ninguna otra señal sutil le indicara que llamaba a López en busca de ayuda. Ni una mirada fugaz ni un tic en las orejas, Krazi se esforzaba demasiado por mantener la atención de Reika. Una distracción. La Navi giró la cabeza bruscamente y vio que Warpaint había abandonado a Kiet en el suelo, intentando recuperarse de su brazo roto de nuevo, que estaba atascado, doblado torpemente tras su espalda. Reika agarró el bastón con fuerza mientras Warpaint se apresuraba a tomar su arma y terminar lo que Krazi había intentado. Sin pensarlo más, Reika dobló la rodilla para levantar el pie y luego estrelló el talón contra el brazo de Krazi justo en la puerta. Pudo verla gritar durante el breve instante que tardó en liberar su bastón y la sangre caliente le salpicó la pierna al sentir el brazo de Krazi romperse bajo su pie. Reika giró el bastón al instante para preparar un golpe más fuerte que alcanzó el dedo índice de Warpaint antes de que disparara. El arma fue lanzada mucho más lejos esta vez, pero Warpaint no la necesitó, ya que fácilmente le arrebató el bastón a Reika. Todos sus años de entrenamiento y dominio del combate cuerpo a cuerpo lo habían preparado para los atacantes armados cuando no tenía. Reika quedó desarmada cuando Warpaint agarró el bastón en cuanto su mano se liberó del arma y giró todo el cuerpo para levantarlo por encima de su cabeza. Al girarse, le asestó una rápida patada lateral en el abdomen, ya dolorido, que la hizo soltarse por completo. Reika se tambaleó hacia atrás, levantando las manos automáticamente para defenderse como Warpaint le había enseñado, pero sabía que el luchador podría derrotarla fácilmente sin un arma. Jadeó mientras Warpaint la miraba fijamente antes de que sus ojos se dirigieran a su arma de fuego al otro lado de la habitación. No. No podría recuperarla. Ella estaría muerta y Spider jamás sería libre. Ella cargó contra él, sabiendo que no lucharía con el bastón. Eso interferiría con la especialidad de Warpaint. Como esperaba, el Recom dejó caer el bastón y apretó los puños. Reika sabía lo inferior que era, pero no dudó. Le había estado enseñando sus técnicas de lucha, pero unos pocos meses contra años de entrenamiento no eran una lucha justa. Warpaint asestó el primer golpe. De nuevo. Levantó el puño para protegerse la cara de cualquier contragolpe mientras asestaba un puñetazo contra el bloqueo deficiente de Reika. El golpe apartó la mano que defendía, lo que le sirvió de ventana para abandonar su defensa y asestarle un puñetazo en la mejilla izquierda. Esto no era un combate de entrenamiento. Nunca la había golpeado tan fuerte. Parpadeó para ver a Warpaint rebotando sobre sus pies. La recomendación estaba más que lista. Reika le rogó a Iwa que le diera fuerzas para mantenerse consciente mientras Warpaint detenía otro golpe. Esta vez, sin embargo, esquivó el golpe del mismo lado y evitó su puño. Él giró rápidamente con el codo en alto para conectar con el otro lado, que ella bloqueó torpemente con más el brazo que el antebrazo. Casi la hizo perder el equilibrio, pero se recuperó rápidamente saltando hacia atrás y levantando los puños para protegerse la cara. Reika se quedó atónita al notar una sonrisa en el rostro de Warpaint. ¿Por qué sonreía mientras peleaban? ¿Cómo podía estar feliz en un momento así? No lo entendía. Él atacaba y ella esquivaba. No era una pelea de golpes. No, Warpaint la iba a derribar y Reika lo sabía. Sus brazos aguantaron sus golpes, mientras que sus muslos recibieron la mayoría de las patadas. Ni siquiera parecía una pelea. Reika era solo un objetivo, como los colchones que Warpaint robaba para practicar. Warpaint no tenía un hueco en su estilo de lucha. Sus brazos y piernas eran una ráfaga de golpes certeros. Reika luchaba por mantener el ritmo a pesar de ser más rápida que él. La velocidad no importaba mucho cuando los golpes la seguían derribando.
Podía saborear la sangre, pero no sabía si provenía de su boca, de su nariz o si Eiwa sabía qué herida le había dejado en la cara. Nunca pensó que lucharía contra Warpaint. No así. No como enemigos. Algunos estaban de su lado, completamente diferente de lo que le había dicho el caminante de sueños. Pero Krathy y Warpaint. Estaba claro de qué lado estaban. Cada segundo que pasaba era una pérdida de tiempo precioso. Estaba más cerca de Spider que en semanas. Toda esta invasión del lugar prohibido era una gigantesca travesía por las montañas con altibajos. Necesitaba un subidón, pero apuntar bajo para conseguirlo. Tras recibir la misma patada 3 veces seguidas en el muslo derecho, Reika siguió el movimiento de Warpaint mientras este intentaba seguirla con un puñetazo y se agachó con una carrera hacia adelante bajo el brazo. Estaba listo para contraatacar, pero no para la repentina incapacidad de girar del todo cuando un dolor agudo le recorrió la columna desde la punta de la cola. Reika sabía que Warpaint la dominaría en combate cuerpo a cuerpo, así que tuvo que hacerle creer rápidamente que lo estaba logrando. Él sabía pelear, pero ella sabía observar. Desde su infancia, Reika tuvo que confiar en sus ojos y su capacidad de observación para sobrevivir a los peligros de Pandora, de los que sus oídos no podían advertirla. Mientras el Recom la usaba como saco de boxeo, él seguía usando sus brazos y piernas al máximo para asestar sus golpes. Pero ignoraba el movimiento de su cola y el equilibrio que ésta le proporcionaba. El primer paso que dio al esquivar impactó directamente en la punta de su cola, desbaratando el patrón de Warpaint y su capacidad para girar completamente e impedir su escape. Sin embargo, Reika pudo girar completamente hacia atrás con el brazo doblado y el codo preparado con toda la fuerza posible para golpear a Warpaint en la cabeza. El sólido codo impactó contra el cráneo de Warpaint, quien cayó como una avalancha por el impacto. Y Warpaint no se levantó. A Reika le dolía todo el cuerpo. Se pasaba las manos por las partes más doloridas mientras caminaba lentamente hacia donde había tirado su bastón y luego hacia Kiet. El ángulo extraño en el que estaba doblado su brazo le revolvía el estómago. Él había logrado ponerse de rodillas y desenroscar la extremidad rota de la espalda al frente, pero aún estaba peor destrozada que cuando se cayó del acantilado cuando Toruk atacó. Ella se arrodilló, agarrando el bastón con fuerza con una mano y colocando suavemente la otra bajo su brazo para sujetarlo. Mans la miró, incapaz de ocultar una mueca de intenso dolor. No es que se sintiera mucho mejor. Tenía varios moretones, cortes y ronchas por los peores golpes. Miró a López inconsciente, posiblemente muerta. Luego miró a Zdinarsk, inconsciente, con el brazo aún atrapado en la puerta, por lo que sospechó que era una pérdida de sangre por lo que parecía. También, posiblemente muerto. ¿Cómo demonios había llegado a esto? ¿Cómo pudo traicionarlos así? Pero cuando vio a Reika herida por su ataque inesperado, nunca había visto un rojo así. Volviéndose hacia los ojos de Reika, Mans no se sorprendió en absoluto al verlos llenos de lágrimas, pero no por lo que le habían hecho. ¿Por lo que les había hecho? Te estás mereciendo, dijo Spider con una sonrisa satisfecha mientras su padre lo cargaba en brazos tras someter al adolescente semidiscapacitado para transportarlo desde la prisión hasta el cuartel general de Bridgehead. Era el lugar más seguro de toda la ciudad, básicamente un búnker postapocalíptico para la humanidad en Pandora. Al menos para la cantidad de gente que podía albergar. Quaritch no podía ver la sonrisa por la mirada de Spider, medio alzado por encima del hombro del Recom, pero la percibía en su tono. Lo sabes, ¿verdad? Le espetó Spider, girándose mientras se inclinaba hacia atrás para intentar ver la expresión de su padre. No hacía falta ser un genio para saber que la ciudad estaba siendo atacada por los Na'vi. Lo que no sabía era que el cielo estaba causando más daño a la gente del cielo que a los habitantes de Pandora. Spider no se lo puso fácil a su padre después de que Quaritch lograra entrar a la celda a zarpazos, cuando los apagones hicieron que abrir la puerta automáticamente fuera casi imposible. Había usado una fuerza que ni siquiera sabía que tenía para entrar. El miedo a que su hijo quedara atrapado en esa caja metálica y se asfixiara lentamente si fallaba el generador de emergencia o se producía una brecha atmosférica le heló la sangre, pero lo avivó en su determinación por liberarlo. Pero ahora el descaro, me alegro de saber que la verdadera araña todavía estaba allí, pero Quaritch no tenía paciencia para eso. Cállate, chico. Es una orden. Ladró Quaritch con toda su autoridad, pero solo recibió una leve risita del chico que tenía en brazos.
A pesar del miedo que sintió al ser arrojado a la oscuridad cuando se fue la luz y de la reacción bestial de Quaritch al liberarlo de la prisión, se recuperó lo suficiente como para intentar lidiar con la recomendación cuando dijo que lo llevaría con el resto de los humanos del cuartel general. Incluso con el mundo derrumbándose a su alrededor y el riesgo de una muerte dolorosa por asfixia, Spider siguió luchando. Spider todavía luchó. Era un superviviente, un paria, un genio, un luchador, y un hijo en todo sentido. E incluso ahora, Spider desafiaba a Quaritch hasta el punto de dar su vida por verlo fracasar. Le dijo a Armore que tendría que matarlo antes de que traicionara sus creencias una vez. Ahora era el turno de Quaritch de sufrir esa terquedad. Pero no se trataba de una misión. No se trataba de cazar a Sully ni de repeler la salvaje resistencia. Se trataba de salvar la vida de su hijo. ¿Cómo podría Spider oponerse a eso? ¿Acaso se trataba de un gesto impulsado por el miedo a perder lo único bueno que realmente había logrado con sus lamentables excusas para 2 vidas? No recibo órdenes tuyas, ¿recuerdas? Dijo Spider, con voz aburrida a pesar del estruendo de las alarmas y los destellos. No soy tu soldado, soy tu hijo. Quizás fue la frase o la comparación. Quizás fue la forma en que se le quebró la voz a Spider al decir hijo al intentar sonar feroz. Quizás fue porque, a pesar de todas las razones por las que no lo merecía, Spider seguía viéndose como el hijo de Quaritch. Quaritch se detuvo, a pesar de su desesperada urgencia por poner a salvo a su hijo. Rápidamente, pero con cuidado, levantó a Spider del hombro y lo apoyó contra la pared. Fue difícil para el adolescente, incluso con ambas piernas, dada la poca fisioterapia que había comenzado antes de ser devuelto a la celda, pero se esforzó con la mayor parte de su peso sobre la pierna sana. Gruñó de dolor y miró la recomendación con desafío. Quaritch se arrodilló y colocó su gran mano en el centro del pecho de su hijo, manteniéndolo firme y erguido. Echó las orejas hacia atrás mientras observaba la expresión de su hijo. Esas mismas sombras oscuras permanecían, atormentándolo. Persiguiendo a Sully y a su familia por tierra, mar y cielo. Obligando a una mujer sorda, ignorante de las costumbres de la guerra, a ser una herramienta obediente. Arrasando aldeas y destruyendo vidas humanas en el camino. Todo el tiempo, controlando a Spider, manipulándolo para que hiciera lo que Quaritch quería. Diciéndole que no era nada para él, que lo era todo para él y fracasando miserablemente una y otra vez en demostrarlo. Aún así, el chico le daba una oportunidad tras otra para demostrar que era más que todas esas cosas. Pero no lo era, ¿verdad? Quaritch no tenía la bondad que el chico creía, aunque había intentado demostrarlo. A su manera. ¿Eso importaba? Quería a Spider. Quería protegerlo de todos los peligros del mundo. Mantenerlo fuera del punto de mira de la guerra. Asegurarse de que comiera, respirara y estuviera sano. ¿Acaso no era suficiente con eso? Spider, empezó la recomendación, repentinamente inseguro de qué decir. Quaritch observó el rostro de Spider y fijó todos esos pequeños detalles que le resultaban familiares. Y los que habían cambiado. Su cabello rubio pálido y sus ojos marrones eran los mismos, pero sus pómulos estaban más marcados por la pérdida de peso. Su gran mano azul sobre el pecho del adolescente no estaba tan musculosa. Spider estaba, al menos en el hospital, bien cuidado, pero nada podía evitar el deterioro natural del cuerpo por estar postrado en cama. Incluso una breve estancia en condiciones carcelarias deficientes puede quebrar el cuerpo y el espíritu rápidamente. ¿Qué? Dijo Spider, poniendo los ojos en blanco ante el silencio. Frunció el ceño y clavó los ojos en los grandes ojos dorados de su padre. No tenemos prisa. Tienes una caja nueva y reluciente para encerrarme, ¿verdad? Porque es lo que quieres para mí. No lo que yo quiero. ¿Qué quieres, chico? Mírate, dijo Quaritch, con la mirada perdida y la cola moviéndose. ¿Qué posibilidades tienes ahí fuera, eh? Estoy así por ti. Espetó Spider con incredulidad, envolviendo los dedos alrededor del brazo de Quaritch para mayor apoyo. Incluso estar de pie contra la pared con el apoyo de su padre le hacía doler las piernas, y el dolor aumentaba con cada segundo. Podía verlo físicamente débil, pero Quaritch no iba a verlo derrumbarse mentalmente de nuevo. Antes de que Quaritch pudiera decir nada, Spider lo interrumpió. Todavía no he terminado. Quaritch hizo una pausa y abrió mucho los ojos al oír el tono autoritario que usualmente emitía el chico. Antes de que digas que todo esto es culpa mía, recuerda que todo lo que he hecho ha sido por tu culpa. Dijo Spider, con las manos ligeramente temblorosas mientras una oleada de ira y dolor le oprimía el pecho.
Nada de esto me habría pasado si no me hubieras volado de un maldito árbol. Pasé por el infierno y tú lo viste. Me hiciste pasar por él. Interpretar por ti, manipular a Reika por ti, conectar con los Ikran, salir a aterrorizar a los clanes marinos, y, para colmo, me hiciste convencer a Reika de traicionar a su clan y su moral porque creías que podías controlar al pueblo domando a Toruk. El pueblo no sigue a Jaque porque sea Toruk Makto. Él es Toruk Makto porque el pueblo lo sigue. Y yo soy uno del pueblo. Que alguien sin miedo a las represalias lo llamara con tanta crudeza no era algo a lo que Quaritch estuviera acostumbrado. Incluso después de casi un año con el chico, había algo en esa cosa de padre que simplemente no entendía. Spider tenía razón, no era un soldado. Spider era su hijo. Pero aún confías en mí con tu vida, ¿verdad? Preguntó Quaritch. Silencio. El chico lo miró fijamente como un ciervo deslumbrado. La ira se desvaneció de su expresión, convirtiéndose en algo indescifrable. ¿Arrepentimiento o lástima, tal vez? ¿Culpa? ¿Qué cara le estaba poniendo Spider? Ahora Quaritch pensó que parecía herido. ¿Qué había hecho ahora para ofender a su hijo? ¿Hijo? Preguntó Quaritch en voz baja, mientras un latido acelerado le provocaba una oleada de ansiedad estática. Eso no ha cambiado todavía, ¿verdad? Spider, confías en mí. ¿Verdad? Spider mordió con fuerza el interior de la mejilla, intentando evitar responder. No le importaba enfadar a su padre, pero herirlo intencionalmente. No, seguía sin ser así. Había dicho cosas hirientes en el momento y sufría la culpa en silencio, aunque no debería haberlo hecho. Reika se lo enseñó. Le enseñó que ningún amor debería hacer que alguien se sienta tan conflictuado o culpable por ser quien es. Que cuidar a alguien no debería tener una condición ni un nivel de tolerancia. Incluso cuando Reika descubrió dónde estaban enterradas las raíces de Spider, solo celebró lo que creció de ellas. Los ojos de Spider bajaron lentamente y cada segundo que pasaba repetía esa pulsación estática en el cuerpo de Quaritch. Sus orejas cayeron y el movimiento de su cola cesó. Finalmente, el chico hizo lo que Quaritch temía. Negó con la cabeza. Quaritch sintió que su corazón se desplomaba, hundiéndose en un abismo más profundo y oscuro que cualquier trinchera de Pandora. No supo cuando el sonido de las alarmas no era más que un zumbido para sus sensibles oídos. Disociación total. Ese era el término que usarían los curanderos para describir lo que sentía en ese momento, ¿verdad? ¿Cuánto tardó el latido del corazón de su hijo bajo su palma en devolverlo a la realidad? Spider aún no había alzado la vista. ¿Por qué no? Preguntó Quaritch. O al menos, creyó que era su voz. Nunca la había oído tan débil ni quebrada. Spider giró ligeramente la cabeza, pero Quaritch no le dio la oportunidad. Rápida y suavemente, ahuecó el rostro de su hijo. Agradeció que Spider no se inmutara ante el repentino movimiento de su gran mano azul al tocarle el rostro. Pero no, el gesto fue suave. El niño tragó saliva con dificultad mientras cerraba los ojos con fuerza, frunciendo el ceño al girarse hacia la palma del coronel y apoyarse en su toque. El coronel corpulento y malvado, con fama de duro como una roca, no sabía cómo había llegado a ese lugar. Secaba con el pulgar una lágrima de la mejilla de su hijo cuando se atrevía a salir de sus ojos duros y decididos. Es porque, empezó Spider, incapaz de apartarse del suave toque de su padre. Reacio a abrir los ojos y romper la ilusión de que no estaban en Bridgehead, sino en el bosque. Solos, como cuando cazaban Yerick juntos. ¿Quieres salvarme para una vida que no quiero? Araña, quiero que vivas. Suplicó Quaritch antes de poder detenerlo. El niño abrió los ojos y negó con la cabeza, rompiendo el consuelo que le correspondía. Suspiró y dijo en voz baja. Lo sé, yo también. Entonces déjame salvarte, hijo. Puedo salvarte, dijo Quaritch, pasando la mano por el pelo de Spider. Podrías haberme salvado dejándome ir, tantas veces podrías haberme dejado ir, dijo Spider encogiéndose de hombros débilmente. No podía dejarte ir, chico, dijo el coronel, agarrando suavemente la nuca de Spider. Lo sé. Spider comentó asintiendo. Había esperado tanto tiempo a que alguien se preocupara por él así. Que lo deseara. Estaba agradecido de haber conocido a alguien que se preocupaba igual de profundamente y le mostraba lo que realmente necesitaba, la delgada línea entre necesidad y deseo, lo que le hizo comprender que podía tener sus propias necesidades y deseos sin conformarse con nada más. Spider quería a su padre pero necesitaba a su hermana.
Quizás tengamos más suerte en la otra vida, dijo Spider en voz baja, apoyando la cabeza contra la pared para mirar a Quaritch. Estaba exhausto en toda su extensión. Spider no se resistió esta vez cuando Quaritch lo levantó, con cuidado de su pierna aún dolorida, y se distrajo en el fuerte abrazo de su padre. Muchas veces soñó con ser abrazado por un padre como a otros niños, y ahora que había sucedido, deseaba no saber nunca lo que se perdía. Podía sentir la fuerza del corazón del Recom en su pecho mientras cargaba al adolescente como a un niño pequeño. Podía oír las explosiones. Los crujidos de la estructura metálica bajo el peso de lo que fuera que estuviera sucediendo afuera. Era difícil encontrar alegría en lo que estaba sucediendo, ya que Spider nunca obtuvo su libertad. Había permanecido prisionero del Ardá durante mucho tiempo. La única oportunidad real que él y su hermana tenían de alcanzar la libertad estaba en el bosque de Iwatuku. Recordaba haber quedado maravillado por sus árboles rojos y sus tallos de hojas semejantes a sauces, y haber deseado llevar allí a Kiri algún día. Cuando despertara de la criostasis, si es que alguna vez lo hacía, ¿seguiría existiendo ese bosque? Quaritch subió un tramo de escaleras de emergencia cuando, como era de esperar, el ascensor no funcionaba correctamente debido al corte de electricidad. Sus pesadas botas golpearon el suelo de rejilla de la escalera mientras recorría la sinuosa subida, pero se detuvo bruscamente. Sus orejas se erguían, sus fosas nasales se dilataban y sus ojos se movían rápidamente hacia arriba. El metal y el aceite solían embotar su olfato, agudizado, cuando los Recoms pasaban suficiente tiempo en la ciudad. No tenía ni idea de lo rápido que eso cambiaba cuando un olor familiar, lejano del exterior, regresaba. Spider recuperó la concentración y miró a Quaritch mientras el Recom observaba a través de los pequeños huecos de la escalera de caracol. No oyó el suave ruido de pies descalzos bajando mientras subían. Siguió la mirada de su padre y, al principio, apenas distinguió las plantas de los pies en un rellano. Pero no pudo ignorar la imagen de una mano de 3 dedos aferrándose a la barandilla para observarlos. Y allí estaba ella. Su hermana, Reika, jadeando y con el rostro ensangrentado, apareció por encima de la barandilla. Sus miradas se cruzaron y sus corazones se detuvieron. Todos sus sueños no se comparaban con verse de verdad. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? La imagen borrosa de Mansk apareció a su lado, con el brazo envuelto en un cabestrillo hecho con las mangas de su mano naranja. Pero los hermanos encontrados estaban demasiado ocupados dándose cuenta de que finalmente estaban en la mira después de casi 2 meses. Quaritch, al bajarlo por debajo del brazo para desenfundar su arma, rompió el contacto visual y Reika gruñó al instante. El agudo dolor en el muslo de Spider pasó inadvertido, pues agarró el arma antes de que el coronel pudiera desenfundarla por completo. Quaritch maldijo en voz alta al verse obligado a romper el contacto visual con el furioso Navi para arrebatarle el arma del férreo agarre del adolescente. Tuvo que retroceder torpemente mientras Reika pasaba las piernas por encima de la barandilla y se abría paso entre el estrecho espacio para descender hasta lo alto de las escaleras donde se había detenido. No era lugar para pelear. Ambos lo sabían. Y, siendo sinceros, Quaritch no quería pelear. Quería poner a salvo a su hijo. Casi presenció cómo abatieron a esa zorra salvaje por última vez. En cambio, lo atacó directamente a través de un cristal supuestamente irrompible, mientras disfrutaba de quién sabe qué. Ni hablar del maldito amante traidor que la acompañaba. Por primera vez en 2 vidas que pudiera recordar, Quaritch corrió. No supo cuándo el chico logró desarmarlo, pero oyó el ruido metálico de su arma al caer al suelo mientras el salvaje cargaba contra él. ¿Iba a quitarle a su hijo? ¿Cómo? Jodido. Infierno. Quaritch bajó agachado el siguiente tramo de escaleras con el salvaje pisándole los talones, maniobrando con ese maldito trozo de leña que debería haber pasado por una trituradora el día que la trajeron. Abrió la puerta contigua con el hombro y de inmediato tapó de golpe el botón rojo de emergencia, con vitrina incluida, junto a la puerta. La había despejado hasta el pasillo, rodeando a su hijo con el otro brazo para levantarlo. El niño soltó un grito agudo de dolor que le atravesó el corazón a Quaritch, pero no pudo contenerse. Él no podía parar porque ella no paraba. Padre e hijo volvieron la vista hacia un sonido similar al de un hacha cortando leña y vieron la punta del bastón de Reika sobresaliendo por el otro lado. Atascado en su sitio y astillado por el peso aplastante de la puerta al intentar cerrarse, Quaritch no esperó a verla a ella y a su armero renegado entrar cuando uno de ellos la golpeó con toda su fuerza. «Bájame».
Gritó Spider, con la voz quebrada y más frenética de lo que Quaritch esperaba. Suéltame y corre. Solo me quiere a mí. No te voy a dejar ir, chico. Gritó Quaritch mientras repasaba mentalmente el plano de la base. No era la puerta del infierno, pero estaba lo suficientemente cerca como para saber la mejor dirección hacia una escalera de emergencia desocupada. Ya me perdiste. Replicó Spider, cerrando los ojos con fuerza, ya que se le llenaban de lágrimas por el pánico y el dolor que sentía en la pierna. Suéltame y no tendrás que morir. La forma en que la voz de Spider empezó a temblar contra su voluntad y pasó de exigente a suplicante no detuvo a Quaritch. Le ardían los pulmones mientras corría, agachándose bajo las luces más bajas y preparándose para forzar su cuerpo de recomunicación por la primera ruta de escape que encontrara. No iba a dejar ir a su hijo, a pesar de la sensación de un cuchillo que se retorcía lentamente al oírlo decir que ya estaba perdido. La fuerza de una furiosa Navi los derribó a ambos después de que Reika y Mansk escaparan de las escaleras. Con el sacrificio de la parte inferior del bastón de su padre, que había recorrido la tierra como su ayuda durante miles y miles de escalones, roto y astillado por la madera agrietada, fue suficiente para evitar que la puerta se sellara, de modo que Reika y Mansk pudieran usar su fuerza Navi para forzarla y continuar la persecución en el pasillo. La velocidad de Reika siempre había sido su mayor orgullo en las Recom. Siguió la dirección del olor de líder directamente por la puerta y los alcanzó a él y a su hermano en un minuto. Sabía y temía el riesgo de abordar al líder con Araña en brazos, pero sus emociones la dominaron. Solo sabía que quería a Araña lejos de líder. Le rogó a Eva que su hermano la perdonara por el dolor que les causó cuando los tres se estrellaron contra el suelo con tanta fuerza que rodaron varios metros antes de detenerse. Incluso en el enredado salto mortal, Reika y líder lucharon para proteger a Spider del mayor daño posible, mientras intentaban protegerlo del otro. Líder lo sujetó con fuerza contra su pecho mientras Reika rodeaba el Recom con sus brazos para colocarse detrás de la cabeza y el cuello de Spider antes de aterrizar. Spider intentó prepararse para el impacto, pero no pudo contener el grito estridente que le desgarró la garganta, a pesar de los increíbles esfuerzos de Quaritch para evitar que lo azotaran. Fuera por la fuerza de la placa o no, Spider sintió que se soltaba de los brazos de su padre antes de que él y Reika se estrellaran pasillo abajo. El grito le dejó sin aliento mientras rodaba varias veces hasta detenerse, poniendo al instante las manos sobre la pierna. Bajo sus dedos callosos podía sentir las cicatrices de las varillas metálicas que le sujetaban la pierna y las cirugías que intentaron reparar su fémur destrozado. Una mano se posó en su hombro y volvió la vista borrosa hacia Mansk. Decía algo así como te tengo, chico. Al menos eso parecía por el movimiento de sus labios. Spider solo oía el agua que le llenaba los oídos y una oleada de náuseas por el dolor de pierna le dio ganas de vomitar. Volvió la cabeza hacia el otro lado, donde habían aterrizado su padre y su hermana, y los vio. Peleando. Por él y no peleaban por él, eso significaba que solo peleaban por algún beneficio propio. Luchaban por él. Cada uno a su manera. Sin arma, ni en posición de usarla en espacios reducidos, Quaritch desenfundó su espada de combate de la cintura antes siquiera de ponerse de pie. La salvaje debió de preverlo, pues se apartó y le siseó furiosa, blandiendo el bastón roto con ambas manos a la defensiva. Su mirada solo se desvió hacia su hijo una fracción de segundo para asegurarse de que aún respiraba. Tenía que soltarlo, podría haber vuelto a herirse o algo peor si un Navi salvaje y Recom genéticamente mejorado le hubiera caído encima. Tendría que acordarse de cortarle las manos a Mansk por haberlas puesto sobre su hijo, la perra no estaba esperando. Quaritch gruñó cuando ella se abalanzó sobre él con un báculo, dándole ventaja gracias al alcance de su arma. La empuñadura de la espada se aferró a su mano mientras se abalanzaba hacia adelante, necesitando bloquear el otro lado del bastón para acercarse lo suficiente y atacarla. Y se sorprendió cuando ella lo recibió. No dudó ni un segundo cuando la espada le abrió un corte en el brazo y la sangre salpicó las paredes limpias. Reika quería acercarse. Conocía el riesgo. El corte en su brazo era profundo y le dolía muchísimo. Pero tenía que acercarse. Líder le asestó un puñetazo peor que cualquier pintura de guerra que le hubiera dado en las marcas de púas de cuando Loco la sacó por las puertas de seguridad. Claro que apuntaría a sus puntos débiles. Eso le tensó los abdominales en las costillas, pero ella siguió adelante, llevando el brazo que él usó para asestar el puñetazo a través de la trampa que sus brazos formaron con el bastón en sus manos.
Girándose mientras se inclinaba hacia atrás tanto como le permitía la columna, Reika dejó que el movimiento y su peso arrastraran al líder. Él no era tan flexible y le costaba usar sus propios pies para mantenerse en pie. Continuando con su giro, terminaron espalda con espalda antes de que el líder no tuviera otra opción. El impulso lo volteó sobre ella, boca abajo, con un doloroso golpe sordo contra el suelo metálico. Quaritch no podía creer que este pequeño salvaje tuviera la audacia de lanzarlo como un muñeco de trapo. Sintió el sabor de la sangre cuando sus dientes le cortaron el interior de los labios al golpear su cara contra el suelo. No estaba seguro de quién era la sangre que goteaba mientras ella seguía tirando del brazo que había atrapado, con la clara intención de rompérselo o dislocarse el hombro. Si tenía que tomar el camino más bajo, lo haría para librarse de ella. Mientras ella seguía tirando de su brazo hacia atrás hasta que lo sacó, Quaritch movió la otra mano, armada con la espada, por encima de su cabeza para acompañar su movimiento. Usar la fuerza de un oponente contra él no era un concepto nuevo para él, pero para ella parecía natural. Cuando se enfrentaron durante la primera sangre, él se dejó engañar por su disposición a dejarse vencer por su fuerza cuando en realidad solo lo dejaba agotar antes de atacar. De espaldas, Quaritch intentó clavarle la hoja en el costado, que ahora estaba estirado y expuesto al sostener aún el bastón que tenía clavado bajo el otro brazo. Ella soltó el bastón con la suficiente rapidez como para golpearlo en la muñeca y apartar la hoja de su trayectoria hacia su costado desprotegido. Su brazo se retorció, obligándola a tumbarse, y ambos se encontraron cara a cara. Ahí estaban de nuevo. Esos ojos, esos penetrantes, rebeldes e inquebrantables ojos dorados del enemigo que lo desafiaba a cada paso. Pero fue en esta posición tan cercana y comprometida que Quaritch finalmente vio algo familiar que nunca había notado. Eran los mismos ojos que... araña. La misma mirada. La misma ferocidad. La misma determinación. Reika no estaba segura de lo que veía en los ojos del líder. ¿Determinación obstinada? Siempre. ¿Odio profundo? Normalmente. ¿Pero miedo? Nunca. No dudaba que sintiera miedo. Simplemente nunca lo había visto. Estaba furioso y quería matarla. Podía leerlo fácilmente en su expresión, pero bajo esa sed de sangre había una fuerza impulsora que no esperaba. Sin duda, sus observadores estaban igual de confundidos por las revelaciones que Quaritch y Reika vieron en sus ojos. Pero eso no cambiaba el hecho de que ella había liderado a los Na'vi para atacar a Lardai y estaba intentando arrebatarle a su hijo. Solo lo había recuperado por poco tiempo comparado con el resto de sus vidas. No, Quaritch no volvería a entregar a su hijo. Y mataría para conservarlo. La Na'vi apretó los dientes con fuerza y gruñó entre dientes mientras Quaritch la atraía hacia sí, presionando el filo cerrado de la espada contra su espalda para que lo soltara. Estaba ofreciendo una buena pelea, casi mejor que la primera sangre. Si la soltaba, él le clavaría la espada en un punto vital y la lucha terminaría. Dejó escapar un grito agudo cuando él volvió a adelantar el brazo. Él sería misericordioso y la pondría fin a su sufrimiento. No. Gritó Spider, sabiendo que solo Quaritch podía oírlo mientras él y Reika luchaban. Mans lo ayudó a incorporarse e hizo todo lo posible por poner al niño sobre su espalda, pero él prácticamente intentaba arrastrarse para detener la pelea. No podía creer, incluso ahora con todo lo que había visto y experimentado, lo conflictuado que estaba. No quería que ninguno de los dos muriera. A estas alturas, sentía una opresión en el pecho que le hacía temblar el cuerpo y le impedía apartar la mano de Mansk. Por Eiwa, que pare. Que se detengan. Tras unos dolorosos segundos, Reika no pudo soportar el filo de la hoja clavándose en su piel y decidió que su mejor salida era hacia adelante. Por así decirlo. Echó la cabeza hacia atrás todo lo que pudo mientras Líder la apretaba más. Reika cerró los ojos con fuerza y golpeó el centro de su frente contra la nariz y la mandíbula del Recon con todas sus fuerzas. Vio estrellas por el impacto, pero fue suficiente para que la mano que sostenía la hoja se aflojara y, a regañadientes, soltó el bastón por completo para alejarse rápidamente del líder y escapar de su reacción temblorosa al ser liberada. Quaritch siseó a pesar del dolor punzante de la nariz rota y la mandíbula, lo que le hizo pensar inicialmente que se la había dislocado. Tenía una visión doble al abrir los ojos, apresurándose a levantarse con la espada de combate lista. Casi resbaló con el bastón, que rodó hacia un lado con un ruido metálico. Parpadeó para recuperar la visión normal y fijó la vista en la bestia salvaje, agachada en el suelo, enseñando los dientes con un grudido. Perra salvaje.
dijo Quaritch mientras escupía sangre y dientes rotos al suelo. Tenía los nudillos pálidos por la fuerza con la que apretaba la espada. Ella ya estaba desarmada. No tendría otra oportunidad de matarla así si recuperaba su bastón. Alto. Deja de luchar. Más en pool, por favor, deja de luchar. Suplicó Spider mientras sus lágrimas empezaban a fluir tan libremente como la sangre de su padre y su hermana. Se dio cuenta de que Quaritch no quería distraerse con su emotivo llamado a la tregua. Le diré a Reika que se vaya. Me escuchará. Si le digo que se vaya, se irá. Lo prometo. Déjame decirle que se vaya y me quedaré. Reika no podía oír a Spider suplicando que pararan ni lo que ofrecía, lo que hizo que Líder apartara la mirada de ella por un instante. Le dolía la cabeza, le dolían los músculos por todas partes y la sangre se enfriaba por las heridas más recientes. Solo la pura fuerza de voluntad la mantuvo en pie en ese momento, mientras la adrenalina menguaba bajo la lucha constante y la falta de aire pandoriano. Aprovechó la pausa del duelo para mirar también a su hermano. Araña parecía completamente desconsolada. Y, a su vez, le rompió el corazón. Reika bajó la mirada al suelo mientras volvía a mirar al líder. La miró demasiado tiempo y Quaritch no iba a desaprovechar la oportunidad. Para cuando volvió a mirarlo, el coronel había acortado la distancia entre ellos de un solo paso y había cortado el aire con la espada. Maldita sea, la muy zorra siempre era rápida. Avanzó cuando ella saltó hacia atrás contra la pared con un golpe sordo y giró el cuchillo en su mano mientras lo lanzaba hacia adelante. Pero el combate con cuchillos, como bien sabía, no era ajeno a los Na'vi, así que necesitaba confiar en su fuerza. Reika atrapó la mano del líder con las suyas y logró sujetarle la muñeca mientras él le clavaba el hombro en el pecho, inmovilizándola contra la pared mientras ella se concentraba en mantener la espada lejos de su estómago. Ambos gruñidos escaparon de sus manos mientras sus músculos se resistían incluso con sus dos manos contra las suyas. Él liberó la suficiente presión sobre su pecho como para deslizar la mano libre bajo su brazo y agarrar su swing hasta la mitad de su espalda. Líder tiró con fuerza de su swing, sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo mientras su cabeza y cuello se apretaban contra la pared. Esta horrible y familiar sensación, similar a la que Líder había usado tantas veces antes, la inundó de rabia y odio visceral. A Reika apenas le temblaron las rodillas antes de caer sobre ellas. Siseó furiosa, con las manos aún temblorosas en las muñecas de él. Había pasado demasiado tiempo bajo el yugo de este demonio. Había negado demasiado tiempo ser más grande de lo que su gente creía. Sentía que solo necesitaba a sí misma para vivir feliz. Reika cambió una mano de defensa a ataque y recibió un roce lateral para asestarle un puñetazo lo más potente posible a la mandíbula inferior del líder, gracias a su entrenamiento con las Recom. Sí, el movimiento del líder al levantarse y retroceder la impulsó, pero lo aprovechó para ponerse de pie de golpe, con la rodilla estrellándose contra su abdomen. De todas las cosas que Quaritch no esperaba, desde el colapso catastrófico de Ciudad Cabeza de Puente hasta la gran reaparición de Reika, no esperaba el doble golpe seguido de su forcejeo sobre él como una carrera de obstáculos. Entre el puñetazo que le castañeteó los dientes hasta la rodilla y el estómago que sintió hasta la columna, Quaritch intentó forcejear con la bestia salvaje mientras ella se abría paso a zarpazo sobre él para aterrizar con fuerza en el otro lado. Blandiendo la espada con renovado vigor, Quaritch se giró para encarar a la zorra de nuevo, pero recibió un golpe en la mandíbula peor que el que acababa de recibir. La sangre brotó de nuevas heridas en sus labios mientras caía de lado, apenas tocando el suelo cuando la salvaje volvió a abalanzarse sobre él. Ella se sentó ahorcajada sobre su pecho, le dio un pisotón en la mano con la espada de combate y le clavó algo afilado en la tierna carne del cuello. Suficiente para que Quaritch se detuviera, y viera lo que había sucedido. Reika jadeaba, con el pelo despeinado y heridas sangrientas por todas partes. En sus manos, sostenía lo que quedaba del bastón de su padre, cuyas astillas dentadas de la base, aplastadas en la puerta, penetraban la piel vulnerable bajo su nuez. Tenía las orejas planas y moderaba su respiración al mínimo movimiento mientras ella le hundía la afilada madera en la garganta. La sangre se acumulaba alrededor de la entrada, desbordándose y derramándose por los lados de su cuello. Ella lo tenía, joder. ¿Y Quaritch no pudo hacer nada? Reika tenía al líder justo donde lo quería. Entre su talón y su arma recuperada, estaba lista para acabar con la segunda vida falsa de este demonio. Siseos entrecortados se mezclaban con su intento de recuperar el aliento. Sus miradas estaban fijas en su propia batalla.
Ni siquiera acabar con su vida pondría fin a la eterna guerra de su contacto visual sin palabras. Durante meses, fue su verdadera forma de comunicarse. Y sus intercambios silenciosos siempre estaban llenos de desafíos y ansiedad inmerecida. Solo una cosa los unía del mismo lado. La respiración de Reika se entrecortó y sus orejas, que estaban cerradas, se relajaron. La vacilación la hizo vacilar. Gruñó y empujó aún más profundo, sabiendo que el líder gruñía de dolor y luchaba por contenerse para no intentar defenderse. Ya no podía. Cualquier movimiento repentino la obligaría a atravesar su garganta con el bastón, para que muriese dolorosamente por pérdida de sangre y asfixia lenta. Ella no podía saberlo, no había forma de escucharlo rogar por la vida de su padre. Pero ella lo sabía. Reika lo sabía. Entonces, se giró para mirar a Spider por encima del hombro. Kied luchaba por evitar que su hermano llegara hasta ellos. Hacer que... cualquier cosa que pudiera, sin duda. Araña les había rogado con la garganta que pararan, aunque solo su padre podía oírlo. Parecía que cada intento verbal por detenerlos era inútil. Reika no podía oírlo. Quaritch decidió no hacerlo. No le quedaban palabras. Simplemente miró fijamente a Reika a los ojos mientras la sangre de su frente goteaba alrededor. Su rostro estaba inundado de lágrimas y la saliva le escupía por las comisuras de la boca con sus súplicas. Sin palabras. No quedaban. Quaritch los había hecho pasar un infierno y cosas peores. Se lo merecía. Se merecía morir después de todo lo que les había hecho a la gente, a Reika y a su propio hijo. Los breves momentos de redención salpicaban los oscuros recuerdos de su mente como estrellas en el cielo. Su padre iba a morir de nuevo. Solo que esta vez, Spider lo vería. Quizás estaba destinado a verlo esta vez. Spider había intentado tantas veces que su padre lo viera, esto era lo mínimo que podía hacer. Ver a Miles Quaritch una última vez, Reika sintió que el odio en su corazón se transformaba en empatía. Las astillas de su pasado se teñían de sangre que atormentaría su futuro. Volviendo la cabeza, miró al hombre dispuesto a aceptar su destino, que la muerte lo alcanzaría 2 veces. Pero Reika no era la muerte. Era Toruk Makto. Con un grito agudo, la Navi arrancó el bastón roto de su víctima y le cortó el brazo hasta el límite. El agudo crujido de hueso y madera resonó por el pasillo de luces intermitentes y alarmas a todo volumen. Antes de que Quaritch siquiera pudiera considerar defenderse, Reika le golpeó la cabeza con la punta del bastón, con sus alas de Ikran talladas, en el lado derecho de la cabeza con tanta velocidad que se partió y salió disparado por el pasillo. Líder dejó de moverse. El golpe en el cráneo lo dejó completamente inconsciente mientras la sangre comenzaba a brotar de un enorme corte que le atravesaba la cabeza. Reika apoyó una mano temblorosa sobre su pecho para mantenerse en pie, pero también para sentir el lento subir y bajar de su pecho. Sí, líder seguía vivo. Solo por la gracia de Iwa podría seguir vivo, si ella lo deseaba para vivir por algo mejor. Con todas sus extremidades temblando y sin apenas energía, Reika se levantó del cuerpo inconsciente de líder mientras su sangre se derramaba. Retrocedió lentamente y, al levantar su bastón, lo observó roto por ambos extremos. No era más que yesca. Pero lo apretó con fuerza, incapaz de soltarlo. Tropezó al girar, con los dolores atormentando su cuerpo con inestabilidad mientras regresaba con quien realmente importaba. Spider vio cómo el cuerpo de su padre se quedaba completamente inmóvil tras el impacto del ataque de Reika. El bastón de su padre se rompió en su intento por salvarlo. Le castañeteaban los dientes al sentir un inmenso alivio, pero también dolor por cómo había terminado todo. Su padre aún podía morir, sinceramente, probablemente moriría. Pero ver a Reika tambaleándose hacia él nunca lo había hecho tan feliz. Reika, habló con la garganta apretada y casi en silencio. Ella se tambaleó hacia adelante unos pasos y él estaba listo para recibirla cuando ella cayó sobre él, rodeándolo con sus largos brazos. No le importó cuánto le dolía la pierna ni que su sangre lo manchara como una versión macabra de sus propias rayas azules perdidas. ¿Volviste por mí? El cuerpo de Reika estaba completamente agotado, pero aún no habían terminado. Se sentía también tener a su hermano a salvo en sus brazos. Una suave mano de 5 dedos se posó sobre su cabeza antes de que la nariz de Kid se hundiera en su cabello para besarla en la frente. Por fin se sentía completa. Con el apoyo de Mansk, Spider y Reika se soltaron del abrazo para que el Recon pudiera subir a Spider a su lomo y escapar por fin. Mientras se dirigían hacia donde Quaritch intentaba escapar, Spider miró fijamente a su padre todo el tiempo que pudo.
Se giró para mirar por encima del hombro mientras seguían adelante, anticipando que se levantaría y los perseguiría. Pero su padre no movió un músculo. La última imagen que Spider vio de Quaritch desapareció cuando doblaron la esquina al final del pasillo. No fue hasta que salieron del bloque de la prisión que Spider se dio cuenta del completo desastre que era la ciudad. Subido a la espalda de Mans mientras este los llevaba de vuelta al cuartel donde se reunirían con Ja, Spider no podía creer la destrucción que veía por los pasillos, a través de las ventanas y tragaluces. Humo y llamas salían de las altas torres y el viento seguía azotando con tanta fuerza que se oía desde dentro. Una parte de él se preguntaba si así era la última gran batalla contra la gente del cielo, cuando Eiwa escuchó la súplica de Hake y protegió a la gente. Sintió que el orgullo crecía en lo más profundo de su pecho. Su mundo estaba ahí fuera. Luchando. Reika no solo había liderado a los Na'vi a la batalla, sino que también había convencido a algunos de los Recon durante su tiempo como prisioneros. Si tan solo su padre también se hubiera dejado convencer. Oigan. Gritó Ja desde una esquina, afuera del cuartel. Era el mejor lugar para interceptarlos y conseguirle una máscara a Spider antes de adentrarse en la zona de reconocimiento. Mansk inmediatamente acomodó a Spider en su espalda mientras giraba al adolescente hacia el médico. Ja ya estaba quitando la tapa de la jeringa mientras decía: pequeño capullo, muchacho. Spider hizo una mueca cuando la aguja se clavó en su muslo derecho, pero sintió alivio al darse cuenta de que era el mismo analgésico que su padre le había dado en prisión. Se extendió por toda la pierna, dejándole una agradable sensación de entumecimiento en segundos. Después de que lo forcejearan, lo cargaran y lo dejaran caer, rezaba para que no se le hubiera roto de nuevo. Soltó un suspiro tembloroso y le sonrió débilmente a Ja. Gracias, sanador. Ja asintió con una pequeña sonrisa para tranquilizar al niño, pero se quedó paralizado cuando unas diminutas gotas rojas lo salpicaron, acompañadas del repentino impacto de metal contra metal. El niño y los Recom se quedaron mirando el sonido de una respiración temblorosa que se soltó repentinamente, como si quien la soltó no se hubiera dado cuenta de que la había estado conteniendo. Reika literalmente no supo qué la golpeó. Había estado observando atentamente a Ja darle la medicina a Spider para saber qué hacer si alguna vez era necesario. El dolor solo se hizo evidente al ver a los otros tres manchados con su sangre. Al bajar la vista, Reika vio un espeso río de sangre brotar de un círculo limpio en la parte inferior derecha de su abdomen. Aunque venía de atrás, le dolió primero por delante cuando se tapó la herida con una mano temblorosa. Sabía que la había causado. No era la primera vez que le disparaban a Reika. Antes de que la fuente desconocida pudiera disparar de nuevo, Ja la agarró del brazo y la jaló contra la pared mientras ambos radiocomunicadores intentaban protegerla y determinar la dirección del disparo. La bala del francotirador la atravesó y se alojó en la pared a varios metros de distancia. Fue entonces cuando un grito de dolor se le escapó cuando Ja retiró la mano. ¿Qué demonios acaba de pasar? Gritó Spider cuando Mans lo puso de pie y lo empujó contra Reika, intentando proteger también al chico. La sujetó mientras ella se hundía de rodillas y Harry buscó en el maletín médico que llevaba colgado del hombro. La abrazó para protegerla cuando otro disparo impactó en la esquina, lanzando fragmentos de metralla hacia ellos. Mansk observaba a su alrededor para descifrar el ángulo desde el que disparaba el francotirador. Miró a la mujer que amaba mientras el médico vendaba la herida con gasa, sin contemplaciones. Era una emergencia de medicina de campo, si alguna vez la había visto. El adolescente se aferró con desesperación a su brazo cuando ella siseó e instintivamente intentó apartar las manos de Ja de la herida. Hizo todo lo posible mientras la empujaba hacia adelante para ver la entrada de la bala en la parte baja de su espalda. A Reika le habían disparado por la espalda. El cuartel de comunicaciones estaba más adelante. Mansk apartó la vista del grupo que intentaba escapar y se dirigió al salón que sospechaba que albergaba al francotirador. ¿Puedes sacarla? Preguntó Mansk, mirando a Spider. La pregunta obviamente iba dirigida tanto a él como a Ja, pero por la forma en que miraba al chico, era evidente que su compañero médico tal vez no se les uniría. Spider no podía hablar mientras miraba fijamente al Recon más silencioso. ¿Qué demonios iba a hacer? Aparte de que lo mataran, joder. Tienes que venir con nosotros, dijo Spider rápidamente, Reika te necesita. Tú puedes, chico, dijo Mansk, alborotando rápidamente el cabello de Spider. Era la primera vez que lo hacía.
Todos los demás Recoms lo habían hecho, pero, incluso después de acercarse a Reika, Mans nunca mostró ese cariño juguetón hacia Spider. Dejando a Spider boquiabierta, se arrodilló junto al amor de su segunda vida y tomó su rostro con ternura entre sus manos. Reika luchaba con lágrimas en los ojos para concentrarse en Kid mientras Ealer le vendaba la cintura con una venda elástica, cubriendo toda la gasa y el algodón que le habían puesto en las heridas. Sus manos eran fuertes pero cuidadosas al girarle la cabeza para apoyar su frente contra la de ella. Fue solo un instante, pero podría haber sido una eternidad. Su aroma en sus fosas nasales, la suave sensación de su exhalación rozando su labio superior. De repente, el punto donde sus frentes se rozaron se sintió fresco mientras Kid retrocedía. No pudo oír el siguiente disparo. Pero, en realidad, estaba demasiado distraída por Ealer, quien la ayudaba a ponerse de pie con un brazo sobre sus hombros. Reika estaba demasiado distraída por el dolor que la partía en dos mientras su hermano sacaba una máscara de la bolsa que Ealer había llenado con todo lo necesario para escapar. Y no cualquier máscara. La máscara que una vez delató su escape en el bosque era la mejor opción para Spider, siempre y cuando se mantuviera al día con el mantenimiento. Spider no podía creer el estado del cuartel de comunicaciones. Después de que Ha lograra arrastrar a Reika por el pasillo, casi, y usar a lo que le quedaba del bastón de Reika para ayudarse, esquivaron las balas. Quería mirar atrás para ver si Mansk había encontrado al francotirador, pero le daba más miedo verlo muerto o también morir. Recorrió con la mirada el largo camarote. Los recuerdos de estar en esa habitación lo inundaron. Dormir allí. Pasar horas escribiendo y dibujando en los cuadernos que ahora volaban en una vorágine de papeles sueltos. Desvelarse toda la noche para hablar con su padre. Araña. Exclamó Jack por encima del viento. El agujero en la pared donde antes estaba la ventana le permitió a Araña ver lo que sucedía fuera de su celda. El chico cojeó hasta donde Ja había acomodado a Reika contra la pared dañada. El aire fresco de Pandora atrajo su atención mientras miraba débilmente al cielo en busca de su compañera. No sé cuánto te durará esto, así que sé lista, joder. Spider se quedó mirando la bolsa que Ja había cerrado con cremallera antes de pasarle la correa al cuello al niño. Pasó el brazo por ella y se la echó hacia atrás, de modo que la correa le cruzara el pecho mientras miraba a Reika. Ven con nosotros, hermano, no tiene sentido quedarse aquí, dijo Spider, consciente de repente de cuánto valoraba su amistad con Ja. Era más que un simple médico. Niño, tú y Reika tienen que salir de aquí, dijo Ja, mirando fijamente la puerta rota. No voy a retrasarlos. Pero, intentó decir Spider, pero el médico se puso de pie y caminó hacia la puerta como si hubiera oído algo entre tanto caos. Saltó y giró la cabeza hacia Reika, soltando un grito que se perdió en el viento. Su mirada recorrió el cielo, donde ella miraba, y luego volvió a Ja. Recuerda lo que te dije. Dijo Ja, girándose mientras se llevaba una mano a la espalda baja para aliviar su antigua lesión. Sé. Joder. Inteligente. El adolescente no sabía qué decir, pensar ni sentir. Los aliados que había forjado le demostraban ser más leales que algunas de las personas con las que había estado rodeado toda su vida. Su hermana soltó otro grito al viento, que crujió al desplomarse hacia adelante, abrazándose el vientre. Spider se dejó caer a su lado, rodeándola con un fuerte brazo mientras miraba a su alrededor. Reika levantó la cabeza y lo miró. Su corazón, ya desbordado de adrenalina, empezó a latir aún más rápido al ver la palidez de su rostro. Araña miraba fijamente a los ojos de una persona a punto de morir. Algo que Mansk había dicho después de que Reika perdiera la primera sangre resonó. Si Reika va a morir, será aquí afuera. Araña la miró al cielo y luego volvió a mirarla. Apartó la mano de la boca y la extendió con los dedos extendidos. Llamar. Reika asintió débilmente y luego volvió a mirar la destrucción del exterior. Miró al cielo y llamó a Toruk. Una y otra vez después de eso. La decisión de dejar la respiración en segundo plano ante la llamada de su compañero finalmente tuvo su recompensa. Su hermano la abrazó con más fuerza, casi perdiendo el equilibrio, cuando la sombra de Toruk se proyectó sobre ellos. Toda la habitación se estremeció cuando aterrizó contra el exterior del edificio, enganchando sus enormes garras en la pared destruida. Spider estaba completamente asombrado por Toruk. Y aterrorizado. Toruk se había estabilizado un poco y chilló, girando la cabeza para mirarlos con sus ojos plateados. Miró a Reika mientras intentaba usar la pared para levantarse. Pero era un espacio estrecho.
Sin pensarlo dos veces, Spider soltó el brazo de Reika y extendió su mano temblorosa hacia Toruk. El gran maestro del cielo emitió un gruñido bajo cuando el chico humano le puso la mano en la mandíbula. Empujó suavemente a Toruk y dijo en voz baja, como si pudiera entenderlo: «Atrápanos. Por favor». Fue un milagro. Spider no tenía otra forma de describir que Toruk, unido a su hermana, no solo lo entendía, sino que lo escuchaba. Con un chillido, Toruk se apartó de la pared, provocando una gran ráfaga de viento. Batió sus alas y voló en círculos antes de descender. Con solo los analgésicos dejándole en pie, Spider jaló el brazo de Reika sobre sus hombros mientras ella se apoyaba en la pared rota para levantarse. Reika no pudo incorporarse del todo, pero con la ayuda de Araña fue suficiente. Agotadas y desesperadas, se dejaron llevar por la gravedad y la fe. Dieron el último paso a través del enorme agujero con el mayor salto posible, y Toruk las esperaba. Aterrizando en la parte plana de las amplias alas de Toruk, ambas se agarraron a un zarcillo. Ella no pudo hacer Tsailu, pero Toruk parecía saber qué hacer. Vuela Spider y Reika hacia la libertad. Lejía. Odiaba despertarse con el olor a lejía. Claro, era un excelente desinfectante, pero para él era el peor despertador de la nariz. Se había despertado con ese olor muchas veces, con ese olor subyacente a medicina, y seguía odiándolo. El siguiente sentido en ofenderse fueron sus oídos al reconocer el pitido familiar de un monitor cardíaco. Bueno, al menos era una buena señal. Él todavía estaba vivo. ¿Pero era eso realmente una buena señal? Su cuerpo se atormentó de dolor en cuanto su mente despertó. Le dolía todo. Dolor en lugares que estaba casi seguro que imaginaba. ¿Qué demonios había pasado? O al menos, ¿qué fue lo último que pasó? Jefe, dijo una voz familiar para ilustrarlo. Quaritch no se atrevió a abrir los ojos y permaneció en silencio. Todo el dolor de su cuerpo palidecía en comparación con el latido de su cabeza, que estallaba como ojivas nucleares. Pero su amigo sabía que estaba despierto. Quizás los Na'vi consiguieron vidas extra o algo así, bromeó Wainfleet sentado junto a la cama de hospital de su mejor amigo y comandante, en lo que quedaba del ala hospitalaria, casi intacta. El coronel no podía saberlo, pero su segundo lo había estado vigilando desde que terminó el asalto. Desde encontrarlo medio muerto, desangrándose e inconsciente en el bloque de la prisión, hasta las cirugías de emergencia de Jack para reparar el daño masivo en su cráneo y la hemorragia interna, que lo llevaron a permanecer en coma inducido durante los últimos 3 días. Graves daños en el 70% de las aeronaves y vehículos. Los almacenes de ensamblaje, salvo por los cortes de energía, están prácticamente intactos y reanudarán sus operaciones con materiales de desguace para reconstruir las defensas. Todos los barcos atracados en el puerto fueron destruidos. Los buques desplegados permanecerán en el mar hasta nuevo aviso. Wainfleet informó, sabiendo que, sin necesidad de que Quaritch dijera nada, querría saber los daños. Muchas bajas de soldados y civiles, principalmente por asfixia por la brecha atmosférica. No se han reportado muertes por recombinación. Para su gran placer y sorpresa, las luces se atenuaron cuando Quaritch abrió los ojos al descubrir que ninguno de sus hombres había sido asesinado. Menuda sorpresa. Sus recuerdos regresaron casi tan fragmentados como su cráneo. La imagen de aquella mujer salvaje, agotada por la batalla y ensangrentada, que venía a robarle a su hijo, afloró a la superficie. López está de pie y con ganas de una revancha, dijo Wainfleet con un suspiro, decidiendo empezar con las buenas noticias sobre sus compañeros de escuadrón. Zdinarsk sufrió un traumatismo grave en el brazo izquierdo. Hay una alta probabilidad de amputación si no recupera la funcionalidad. Dijo que si se lo cortan, se construirá el siguiente ella misma. Prager fue encontrado inconsciente e ileso. Actualmente se encuentra en una celda de detención por orden del general Ardmore, a la espera de la resolución de su solicitud para declararse culpable. Los ojos de Quaritch seguían fijos en el techo. Podía percibir una mezcla de frustración y lástima en la voz de su amigo por su compañero de armas. Objetor de conciencia. ¿Acaso el coronel pasó por alto la lenta deserción de su soldado, que se oponía moralmente a esta guerra, o nunca existió realmente? Prager siempre había sido un buen soldado, pero quizá nunca tuvo el corazón de guerrero que se espera de un marine. Ja ha sido acusado de traición. Varias unidades lo detectaron ayudando a escapar al instigador que lideraba las fuerzas Na'vi y se entregó voluntariamente. El general Ardmore ordenó la suspensión de la ejecución inmediata debido al estado de la unidad de recomunicación y a su utilidad debido a la gran cantidad de atención médica que necesitaba.
Actualmente se encuentra en arresto domiciliario al final del pasillo. Solo lo dejaron salir de una sala de conferencias convertida en celda improvisada para realizar una cirugía. Hizo un excelente trabajo reconstruyéndote el cráneo con los pocos recursos que tenía, con los cortes de electricidad, Hale había salvado la vida, bueno, Quaritch suponía que debería estar agradecido. Pero su médico de confianza también era un maldito traidor. El coronel sabía que Wainfleet evitaba mencionar su nombre. Probablemente para evitar que su presión arterial sobrepasara los límites máximos de la máquina. Así que Ha se quedó voluntariamente, y por lo que parecía, con tiempo prestado. Ahora era útil, pero Ardmore lo condenaría a fusilamiento en cuanto se agotara su utilidad. Maldita sea, convirtiendo al médico en un mártir. Mansk está desaparecido, dijo Wainfleet con sequedad. Los Ikran se dispersaron durante el ataque y solo el suyo no ha regresado. Consiguió algunos impactos. Señaló su labio inferior, cosido y el ojo morado por los pocos impactos que Mansk logró asestar cuando acechó a Wainfleet desde su puesto de francotirador en los pasillos cerca del cuartel de reconocimiento. No pudo confirmar si logró acertar a los reconocimientos más silenciosos, pero se reportó una cantidad excesiva de sangre en el pasillo. Analizar el ADN de un posible traidor o desertor no era precisamente una prioridad en la investigación del rapto a escala bíblica de Pandora. Aún no se ha determinado oficialmente si desapareció o no, Cabo Wainfleet, dijo correctamente la general Ardmore con un tono peligrosamente frío al entrar en la sala de recuperación de Quaritch sin previo aviso. Algunos de sus oficiales la pisaban los talones, pero se quedaron afuera, en el pasillo. Su boca prácticamente desapareció por lo fina que era al tener los labios apretados. El mismo control se reflejaba en sus ojos mientras miraba fijamente a Quaritch. Si las miradas mataran, estaría muerto, revivido y muerto de nuevo. Wainfleet se puso de pie de golpe y saludó mientras ella comenzaba a caminar de un lado a otro a los pies de la cama. Quaritch se encontraba bajo tierra en el bloque de la prisión cuando comenzó el ataque. Nunca vio cómo se desataba la batalla ni cómo el cielo desataba un caos absoluto sobre la ciudad. Observó el ritmo general. Por muchas razones obvias, ella tenía motivos de sobra para estar completamente loca, pero eso no es lo que hace un líder. Quaritch sabía lo que era estar a cargo de un planeta hostil y cargar con esa responsabilidad, y cómo los estirados de la Tierra simplemente no entendían nada de eso. El teniente Kevin Mansk es un traidor a la humanidad. Se unió a los hostiles debido a su errónea compasión por su prisionero Navi, un riesgo que debería haberse erradicado en cuanto apareció. Enfrentó al cabo Wainfleet cuando éste intentaba detener la fuga de los Navi, atacó a varias unidades humanas al esconderse, y fue visto por última vez volando hacia el bosque en su Bansee. Saber que solo hizo falta una perra en celo para que sus hombres se volvieran contra usted, coronel. Dijo Ardmore con crueldad. Cada palabra rezumaba más veneno que la anterior. Quaritch se reprendía por dentro por no haber puesto fin a la salvaje aventura de Mansk en cuanto reconoció alguna compasión por el prisionero. De alguno de sus hombres. Wainfleet se había tomado su conversación demasiado en serio, pero era evidente que Mansk nunca tuvo intención de dejar ir a su enamorado. Primero Sully y ahora Mansk. Esos eran dos hombres que había perdido ante estas mujeres Navi. Miles Socorro no está por ningún lado. He llegado a la conclusión de que todo este desastre se debió a la relación que forjó con el prisionero Navi. En tus intentos por apaciguarlo. Esta misión de rescate parece haber tenido éxito, pero probablemente ya haya sucumbido a los elementos, dijo Ardmore, deteniéndose al pie de la cama para dar este contundente sermón mientras miraba fijamente los ojos dorados de párpados pesados de Quaritch. Los picos de su presión arterial y ritmo cardíaco resonaron en el breve silencio. Dicho esto, los tres están ahora en la lista negra del Arla, junto con Jake Sully. De nuevo, la probabilidad de que Miles Socorro sobreviva es escasa, y su mano derecha logró dar con la prisionera antes de que escaparan. Se desconoce su estado, pero dada la escasez inmediata de recursos y su método primitivo para tratar heridas de bala, su supervivencia se considera escasa. No se desperdiciarán recursos en la búsqueda de estos tres criminales, pero si Kevin Mansk, Miles Socorro o la prisionera con el nombre en clave RIK aparecen en algún radar, serán eliminados en el acto. Podría parecer que Ardmore estaba dejando ir a Quaritch, dadas las muchas acciones y decisiones que él tomó con respecto al chico y al prisionero Navi que llevaron a la situación actual. Pero el coronel sabía que no era así. Las recomendaciones eran una inversión demasiado grande como para no aprovecharlas al máximo.
Quaritch aún no sabía qué tenía planeado el general para él y sus hombres restantes, pero sabía que estarían atados de pies y manos, con una pistola apuntándoles a la cabeza a cada paso. Que Dios le acompañe en su recuperación, coronel Quaritch, dijo Ardmore con un breve asentimiento después de que el coronel asintiera débilmente a la orden de matar a los fugitivos en cuanto se presentara la oportunidad. Le dirigió el mismo saludo a Wainfleet cuando éste volvió a saludar a su salida. Wainfleet volvió a sentarse y apoyó los brazos en las rodillas. Tenía las orejas hacia atrás y la cola se movía lentamente. Permanecieron en silencio. Quaritch podría haber hablado, a pesar del dolor de garganta por la intubación durante el coma, pero decidió reservarse las pocas palabras que podría decir sin emoción. ¿Disparaste? Preguntó Quaritch lentamente, con voz grave y tranquila. Sí, señor, dijo Wainfleet, sin dejar de mirarse las manos. ¿Disparo mortal? Continuó Quaritch. Su amigo Lyle era el mejor francotirador de la luna, pero tenía que asegurarse. Wainfleet no respondió de inmediato y alzó la vista hacia los ojos de Quaritch, que lo observaban con el rabillo del ojo. Finalmente, tras un rápido carraspeo, respondió. Disparo que cuenta. El silencio volvió a caer entre los amigos. El disparo que cuenta. La respuesta fue vaga a propósito. Quaritch respiró hondo al sentir una extraña sospecha que lo hacía sentir paranoico en su ya vulnerable estado. Volvió a mirar al techo y dejó que el silencio se prolongara varios minutos antes de preguntar. ¿Está con ella? Con un leve asentimiento y un tono más convincente, Wainfleet respondió. Sí, creo que sí. Silencio de nuevo. Un silencio tan largo que Wainfleet pensó que el coronel había perdido la batalla contra la fatiga. Pero no era así. Quaritch no tenía palabras para expresar el dolor que sentía al pensar que Spider ya no estaba con él. Se había ido. Su hijo se había ido. Lo había perdido por culpa de un maldito Navi que no podía oír, pero que de alguna manera escuchaba a su hijo de una forma que él nunca lo hacía. Quaritch le había fallado a su hijo. Pero, tumbado en esa cama de hospital, reflexionando sobre el hecho de que Reika estaba literalmente en posición de acabar con su vida. Su lanza improvisada clavándose en su cuello y rozando su tráquea. Y aún así, ¿lo perdonó? Quaritch habría matado a alguien que lo hubiera tratado como él la había tratado a ella durante todos esos meses. A la primera oportunidad, los habría desollado vivos. No había forma de que ella no quisiera hacerlo. Pero ella no lo hizo. Por culpa de Spider. Y bien, dijo Quaritch, cerrando los ojos para que su mejor amigo no pudiera ver su lucidez, ¿y Spider estará a salvo con Reika? Era extraño estar afuera. Los mares y cielos de Pandora estaban tan tranquilos lejos del infierno humano que habían dejado atrás. A Spider le costaba confiar en la calma. Cuando finalmente escaparon del cuartel, Spider estaba seguro de que una torreta antiaérea los derribaría. Lo que no esperaba era el caos absoluto en que se encontraba la ciudad. Incendios furiosos y columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. Se aferró al tentáculo de Toruk con una mano mientras sujetaba contra su pecho el trozo roto de su bastón y la mochila que Hale había dado. Fuera lo que fuese que hubiera allí, era su único sustento. Reika no pudo hacer Chailu con su compañero hasta que se alejaron bastante del puerto. Estaba demasiado concentrada en sujetar a Toruk con una mano y con el otro brazo rodeaba a Spider con fuerza, abrazándolo contra su pecho como si fuera a arrancársele en cualquier momento. La bala de francotirador que la atravesó como una hoja seguía sangrando profusamente a través de la gasa con la que Aler había vendado la herida. La pérdida de sangre la hacía sentir fría y cansada, y empezó a temblar. Dado el estado del asentamiento humano, nadie los persiguió. Nadie intentó siquiera dispararles de nuevo. Toruk había batido sus poderosas alas para elevarlos por encima de los edificios más altos que quedaban mientras se dirigía al puerto. Spider intentó absorber la mayor cantidad de daños posible, pero era difícil con el fuerte viento y el humo. Quizás algún día podría contarle a alguien lo que vio. La distribución de la ciudad, los objetivos principales, pero se estaba adelantando. Una punzada de pánico recorrió a Spider cuando Reika empezó a desplomarse sobre él, con el brazo laxo. Él se giró a medias en su brazo para mirarla, lo que provocó un parpaleo y unas orejas alertas. Sus miradas se cruzaron y él solo pudo mirarla fijamente. El cansancio y el dolor estaban a flor de piel, pero en el fondo había determinación y amor. Reika le dijo a Spider que era su hermano. Se sintió aún más real al ver todo lo que había hecho por él. Para él.
Viniste por mí, dijo Spider, a pesar de su incapacidad para comprenderlo, incluso estando conectada con su compañera. La revelación de que alguien lo había salvado, que por fin había venido a buscarlo, fue repentinamente abrumadora. Gruesas lágrimas ardientes escaparon de sus ojos y soltó a Toruk para girarse lo más que pudo y rodear su cuello con el brazo en un abrazo largamente esperado. Sería mejor si ambos no estuvieran al límite de sus fuerzas, pero serviría por ahora. Pero a pesar del dolor, valió la pena cuando Reika rodeó a Spider con su brazo. Deslizó los dedos por su cabello y lo besó en la coronilla antes de apoyar la barbilla en ella para mirar hacia adelante. Permanecieron así hasta que el lugar prohibido y todos sus horribles recuerdos desaparecieron del horizonte y solo quedó el océano azul bajo ellos. Fue entonces cuando Reika reunió las pocas fuerzas que le quedaban y forjó el vínculo con Toruk. Se estremeció ante el grito de Toruk en respuesta al dolor de su compañero. Reika sintió su rabia por lo que le había sucedido mientras patrullaba la ciudad, pero pronto se tranquilizó gracias a su tranquilidad. No sentía ira, al menos no en ese momento. Se había reunido con su hermano y eran libres. La araña se preguntó, pero no preguntó, a dónde iban. Aunque era evidente que tenían aliados confirmados en tierra, Reika se arriesgaba en el mar, donde tuvo lugar la última búsqueda de Jake. ¿Quería conocerlo? ¿Al sexto Toruk Makto? Era un título que ahora compartían. Quizás quería confrontarlo o unir fuerzas con su nuevo conocimiento del Arda. Quizás quería reunirlo con quienes, según él, eran los más cercanos a su familia antes de ella y su padre. Cualquiera sea la razón, Spider confió en su hermana. Pasaron isla tras isla, como si Reika sintiera que estarían a salvo si lograban alejarse un poco más antes de que sus fuerzas se agotaran por completo. Estaba oscuro y el viento era frío, pero Spider intentó no tiritar. El efecto del analgésico que Hale había dado había desaparecido y el dolor sordo se apoderó de él, pero no se lo dijo. Finalmente, Toruk comenzó a descender hacia una pequeña isla apenas visible en las vastas aguas oscuras. En realidad, era más bien un banco de arena con algunos arbustos pequeños, no más altos que Spider. Spider se alegró de que Reika finalmente hubiera decidido parar. Necesitaba descansar y necesitaban reponer sus provisiones. Si Ja había planeado sus necesidades médicas, la adolescente debía creer que él también lo había hecho por ella. La arena se onduló como una nube cuando Toruk aterrizó y se hundió en la suave arena. Spider movía con dificultad su pierna derecha sobre el cuello de Toruk para deslizarse hacia el lado izquierdo mientras Reika rompía torpemente el vínculo. Apenas rompió el vínculo, Reika se deslizó de la espalda de Toruk y aterrizó como un peso muerto en el suelo. Reika. Gritó Spider, incapaz de detenerla al caer. Logró zafarse torpemente del cuello de Toruk, quien se inclinó aún más hacia Reika con un zumbido preocupado. Spider maldijo en voz alta al aterrizar sobre sus propios pies, doblándose antes de caer sobre su lado izquierdo para aliviar la carga de la pierna derecha. Se obligó a ponerse de nuevo a gatas para arrastrarse hasta su lado, arrastrando la bolsa. Estaba muerta. Eso era todo lo que Spider podía pensar. Por suerte, las manchas de Reika brillaban en la oscuridad mientras Spider la giraba boca arriba. Respiraba con dificultad y tenía los ojos cerrados. Le sacudió el brazo suavemente, pero ella no despertó. ¿De verdad esperaba que lo hiciera después de todo lo que había pasado? ¿Todas las peleas, las heridas y los vuelos? La inquietante sensación del mar comenzó a apoderarse de Spider mientras miraba a su alrededor. En realidad, era solo una lengua de tierra en medio del oscuro océano. Las olas rompían suavemente contra la arena y la brisa amainó cuando Toruk bajó la cabeza junto a Spider. Toruk dejó escapar un leve rugido mientras presionaba su nariz contra el cuerpo inmóvil de Reika. Spider contuvo la respiración al darse cuenta de que no solo había montado en un Toruk, sino que ahora estaba solo con uno. Más o menos desde que su compañero estaba inconsciente. Spider miró fijamente los enormes ojos plateados de Toruk y observó lentamente su propio patrón bioluminiscente. Intentó tragar, pero sintió la garganta increíblemente seca. Tenía las palmas sudorosas sobre la correa de la mochila que le cruzaba el pecho mientras el gran maestro del cielo lo observaba fijamente. Se armó de valor mientras intentaba secarse la palma en la mochila antes de alzarla lentamente hacia el rostro de Toruk, como hacía en el cuartel. Parecía una idea increíblemente estúpida, pero lo hizo de todos modos y colocó suavemente su mano temblorosa sobre la enorme frente de Toruk. Salvo otro estruendo, Toruk apartó la mirada del extraño chico humano y volvió a mirar a su jinete Navi con otro codazo.
Haré todo lo que pueda, lo prometo, logró decir Spider. Pensó que Toruk no sabía qué demonios decía, pero quizás intuía sus intenciones. Y quizás se sintió mejor al decirlo en voz alta. Spider rebuscó en la mochila buscando primero una manta de emergencia. Sabía que estarían allí. Había visto a Jack preparar cada uno su propio botiquín tras el primer incidente de la estratotormenta. Recordó cómo Zdinarsky y López se burlaban de él por todo lo que insistía en llevar en los botiquines, llamándolo gallina o algún otro nombre extraño de la tierra. Encontró lo que buscaba y sacó la manta plateada, bien doblada. Desplegó la manta y la cubrió con ella lo mejor que pudo, inclinándose sobre ella para hundirse en la arena. Su pierna derecha le pedía a gritos que buscara otra dosis de medicamentos para calmar el dolor, pero no podía arriesgarse hasta saber qué tenían. Agradecido por la previsión de Ja, encontró una segunda manta de emergencia y se envolvió rápidamente en ella para combatir el frío. Luego empezó a desempacar la mochila. Un botiquín básico de primeros auxilios, menos la gasa y los pañuelos de algodón, 2 paquetes de raciones para humanos y 2 de recomendaciones, 2 cantimploras de agua fresca, pastillas desalinizadoras, un contenedor de jeringas que le resultaban familiares, un montón de frascos de pastillas que tendría que revisar a la luz del día. Parecía que Ja simplemente había tirado lo que pudo agarrar sin avisar. Y Spider le estaría eternamente agradecido por todo lo que hizo por ellos. Aunque quería calmar el dolor de su pierna, contó que solo le quedaban 5 dosis de la medicina. Spider tenía que ser astuto, como le había dicho el médico de recomendación. Era imposible adivinar por dónde habría escapado Reika con él. Si hubieran ido al bosque, habrían tenido más probabilidades de ser encontrados por sus aliados. Pero con la presencia de raciones y pastillas de desalinización, Ja quería darles al menos una oportunidad de sobrevivir unos días en el mar. El dolor constante en la pierna ayudó a Spider a mantenerse despierto toda la noche. Quería hacerlo. Tenía que cuidar de Reika, asegurarse de que aún respirara y no estuviera angustiada. Toruk se acomodó a su alrededor, protegiéndolos aún más del viento hasta que salió el sol. Dedicó esas horas entre el aterrizaje y la salida del sol para comprender realmente que eran libres. Eran libres. La idea lo inundó de alivio como una cálida lluvia. Habían sido prisioneros durante tanto tiempo, y no siempre lo sentían así. Pero ese era el truco, ¿verdad? Spider mordió la mejilla al pensar en todas las veces que había aceptado su destino. Que lo capturarían, lo abandonarían y lo obligarían a adoptar una nueva vida. Una que lo hiciera sentir necesario y querido, pero esos sentimientos provenían de la misión de su padre. Quaritch sí lo amaba, ¿verdad? De alguna forma terriblemente retorcida, ¿su padre realmente lo amaba? Miró a Reika. Su hermana. Era algo que nunca imaginó que tendría. Kiri, Loak y Tuke eran lo más parecido a hermanos que había tenido. Neteyama había formado parte de eso cuando eran pequeños. Incluso ahora, casi un año después de su captura, Spider estaba seguro de que Kiri nunca había abandonado su memoria. Pero tal vez los demás siguieron adelante porque ¿cómo podían entender lo que es sentirse solo y excluido? Aunque Hake y Neytiri amaban a Kiri como a una hija, Kiri nunca olvidó que seguía siendo diferente. Los primeros rayos del amanecer se asomaban por el horizonte acuoso y salpicaban las olas como gemas. ¿Estarían los Sully aún por ahí? Quaritch cambió de táctica cuando pareció que hostigar a los clanes marinos no funcionaba. Pensar en aquellos días como su intérprete le quitaba el apetito, incluso cuando su estómago había estado pidiendo a gritos las raciones toda la noche. Antes de que una mezcla de nostalgia y traición por parte de los Sully lo invadiera, Spider se puso a revisar los misteriosos botes de pastillas. Se alegró de encontrar una mini linterna escondida en la bolsa, aunque le habría sido más útil unas horas antes. Leyó con atención cada etiqueta de los medicamentos. Dolor general, náuseas, somníferos, incluso ansiedad, tenía su propia farmacia. Cogió una de las más grandes y se dio cuenta de que tenía una etiqueta escrita a mano y, a juzgar por su legibilidad, no era la letra de Ja. Paili. Spider leyó para sí mismo mientras repasaba sus conocimientos de Navi a la traducción al inglés para recordar que la gente del cielo lo llamaba Darpopet. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de que probablemente Prager había añadido eso. Él y Ja habían estado preparando medicinas para los Recoms con todo el conocimiento que Reika les había compartido. Había algunas botellas más con etiquetas escritas a mano para el consumo de los Navi. Pensar en ellos todavía en esa maldita ciudad le dolió profundamente. Spider se acercó arrastrando los pies y retiró la manta plateada para ver la herida de bala.
Se le revolvió el estómago al ver la gasa, roja y pegajosa. Estaba completamente empapada. Respiró hondo y luego exhaló para prepararse para quitársela. Deseó que Reika despertara. Al retirar el vendaje, Spider actuó con lentitud y cuidado para no tirar de la piel cuando se quedó atascada. Sangre oscura y coagulada se filtraba de la herida debido a la acumulación residual. No sabía si seguía sangrando activamente con el puñado de algodón puesto en la herida. Y no tenía ni idea de cómo era la herida de entrada en su espalda, pero hasta que despertara, Spider haría lo que pudiera. Sus conocimientos médicos se estaban poniendo a prueba. Sacó un frasco de antiséptico y unas pinzas pequeñas que encontró al revisar el botiquín. Aunque arde muchísimo a un paciente consciente, Spider se alegró de que Reika no se moviera cuando empapó el algodón ensangrentado y empezó a retirarlo. Ese tipo de cosas no le preocupaban. Sangre y procedimientos médicos. Pero le estaba costando mucho realizar la tarea a Reika. Toruk se había despertado de su profundo sueño y observó a Araña con curiosidad y siniestra durante varios minutos antes de estirar su largo cuello y sus alas. Aunque estaba a 2 centímetros de la herida del estómago de Reika, Araña se detuvo para observar cómo Toruk se desplazaba hacia las aguas poco profundas antes de elevarse en el aire. ¿Qué hacía? Araña ahuecó las manos sobre la herida para evitar que entrara arena y luego observó cómo Toruk daba vueltas, emitiendo un chillido matutino para alertar al océano de que estaba despierto. Spider no creía que Toruk los abandonaría, no mientras su compañero siguiera vivo, ¿verdad? Y que Iva le diera fuerzas, Spider no iba a perder a Reika. No después de todo lo que habían pasado. No después de todo lo que ella hizo por él. Observó a Toruk descender en picado a la superficie, hundiendo sus poderosas mandíbulas en el agua y devorando algunos peces superficiales desafortunados para desayunar. Al menos alguien tendría el estómago lleno. Al volver la vista hacia Reika, Spider no pudo evitar sonreír débilmente ante su expresión de satisfacción. A pesar de todo, le daba paz saber que ahora parecía feliz, pasar a lo que pasara. Terminó de quitarse toda la gasa vieja y se preparó para el siguiente paso. Nunca se le había dado bien coser tela, así que le rezaba a Eiwa para que lo que estaba a punto de hacer fuera suficiente para que recibieran ayuda de verdad. La herida se le abría entre los dedos con sangre nueva mientras se tapaba el agujero con una aguja enhebrada en la otra mano. Spider tenía razón. Su costura era terrible. Estaba tan preocupado por si las puntadas no aguantaban que probablemente dio una puntada de más. Parecía como si una pequeña araña terrestre, borracha, hubiera tejido una telaraña. Pero el agujero estaba cerrado y la hemorragia se estaba deteniendo. Ahora, a por la parte trasera de la herida, técnicamente la herida de entrada. Era la quinta vez que le disparaban a Reika. Al darse cuenta de esto, Spider se enfureció, pero tuvo que controlarse para terminar. Cedió a su frustración y se administró una dosis del analgésico en la misma zona, cerca del lugar de la inyección de Ja el día anterior. Tras unos minutos para que se le pasara el entumecimiento, Spider se arrodilló con cuidado y deslizó las manos bajo su costado para ponerla de lado. La fuerza que había perdido en los últimos meses se notaba al esforzarse por hacerlo. No podía levantar a un Navi adulto, pero no debería tener problemas para voltearlo. Dejando a un lado las dudas sobre su autoestima debido a su masa muscular disminuida, Spider pudo repetir el proceso en la parte posterior de la herida. Una vez más, Spider, borracho, la suturó, pero la hemorragia se había detenido. Solo podía rezarle a Iwa para que no hubiera hemorragia interna ni daños en sus órganos. Tenía la garganta extremadamente seca y el estómago le rugía constantemente, así que se abalanzó sobre una de las cantimploras y las raciones humanas. Solo unos sorbos de agua y unos bocados de nutrientes secos como ladrillos de arena. Spider se quedó mirando la máscara mientras daba un último mordisco a las raciones. Había estado tan ebrio las últimas 12 horas como para no darse cuenta de que era la máscara que Zdinarsk había diseñado. Bueno, casi lo parecía. Suspiró al pensar en la emoción que sintió cuando Zdinarsk se la mostró. Su nueva y mejorada máscara superaba a todas las viejas que usaba de niño. Hablaron durante horas sobre su funcionamiento. Otra recomendación que sentía que echaría de menos, pero recordándose a sí mismo que lo habían secuestrado y usado. Al menos algo bueno había salido de su falsa amistad. No fue hasta la tarde que Spider vio movimiento en Reika. Fue solo un movimiento de cola, pero algo era algo. Le recordó cuando se conocieron y él fue el único lo suficientemente listo como para darse cuenta de que era sorda. Entonces, todos esos hábitos extraños se volvieron normales de repente.
Su mirada fija, los inexplicables movimientos de las orejas, los movimientos de cola que usaba para alertarse de lo que había detrás de ella. Estaba exhausto y no estaba seguro de tener la energía para otra noche en vela. El adolescente intentó mantenerse despierto, incluso después de que Toruk regresara al nido para pasar la noche, pero no pudo. Dormir le proporcionó el alivio que tanto necesitaba. Se despertó repentinamente unas horas después, temeroso mientras dormía de que algo le hubiera pasado a su hermana. Pero lo único que ocurrió fue que ella se movió lo suficiente como para abrazarlo y volver a dormirse. Acurrucado en su fuerte abrazo, Spider también se durmió fácilmente. Al amanecer del segundo día tras su escape, Spider despertó con el estruendo de un trueno. Estaba enredado en las dos mantas plateadas y no había nadie a su lado. Se incorporó de golpe, con el dolor en el muslo paralizado por un instante mientras miraba a su alrededor. Contuvo la respiración al ver a Reika a pocos metros de distancia. De pie, apoyada en la nariz de Toruk, ella le acariciaba el cráneo con la mano. Podía verla conectada a Toruk a través de Psyu. Permaneció en silencio, observándola. Reika se despertó antes del amanecer, con el olor a tormenta en el viento. Recordaba vagamente haber despertado con su pequeño hermano humano dormido en esa playa de arena desconocida y lo atrajo hacia sí antes de volver a dormirse. Cuando despertó oficialmente, tardó varios minutos en reunir la fuerza suficiente para levantar su cuerpo rígido del suelo.